Mariano Rajoy se va. En un emotivo discurso ante la Ejecutiva Nacional de su partido, ha anunciado que lo deja. Pone fin así a 14 años como máximo líder del Partido Popular y a 40 años dedicado a la política. Ha dicho que reunirá a la Directiva Nacional del partido para convocar un congreso extraordinario del que deberá surgir en la segunda quincena de julio el nuevo líder del PP. La verdad es que en este momento ya se están abriendo los melones acerca de la posible sucesión y en mente de todos hay fundamentalmente un nombre, el de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Pero en las quinielas nadie quiere olvidar el duelo entre las dos mujeres más poderosas de la formación. Por un lado, María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y por el otro, la que hasta hace un par de días fuera todopoderosa vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque esta, no nos engañemos, al parecer no cuenta con todas las simpatías necesarias dentro del partido. Se inicia así una nueva etapa para el Partido Popular, al igual que también se inicia otra para el Partido Socialista. Pedro Sánchez está ultimando ya su gobierno. Carmen Calvo será la vicepresidenta y ministra de Igualdad. Josep Borrell, como les anunciábamos ayer, el ministro de Exteriores. Su fiel escudero, José Luis Ábalos, se encargará de la cartera de Fomento. Para Economía ha buscado a una persona con un perfil claramente técnico, procedente de Bruselas. Ella se llama Calviño, si le suena el apellido, es que es la hija del que fue el primer director general de RTV en la época de Felipe González, aunque nada tiene que ver quién sea su padre. Ella tiene una carrera bastante brillante por sí misma. Y para la cartera de Hacienda ha buscado a una persona de confianza de Susana Díaz. Trata de tender puentes así con la presidenta andaluza. En fin, la verdad es que es muchísima la actualidad que estamos teniendo estos días y que vamos a tener ocasión de analizar esta noche aquí en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar la actualidad de este día, esta noche Los Intocables, nos acompañan Manuel Bernaldez, abogado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Javier García Isaac, periodista. ¿Cómo estás, amigo? Un placer estar aquí de nuevo, con todos vosotros. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros una noche más el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantado. Y Luis Magal, fundador de la agencia Corpa. ¿Qué tal, Luis? Gracias por acompañarnos. La verdad es que el día venía cargado de novedades. Todos estábamos esperando, pues eso, nuevos nombramientos para este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, cuando la noticia saltaba y era Mariano Rajoy quien más o menos al filo del mediodía nos la ofrecía. Se va, se despide, se ha dirigido a la Ejecutiva Nacional del Partido Popular en un emotivo discurso en el que llegaba el momento, dice, de poner punto final a su presidencia. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. La verdad es que Mariano Rajoy, siempre recio como un roble, no ha podido evitar emocionarse cuando, dirigiéndose a los suyos, les ha agradecido toda la lealtad que había recibido por su parte. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. Le ha costado contener las emociones. Borja, la verdad es que no estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy emocionado. Pues no, la verdad es que no. En general los políticos es difícil que exterioricen sus sentimientos en público, ¿no? O exterioricemos. Pero yo lo siento mucho y francamente lo siento porque creo que en los últimos tiempos ha sido bastante injusto con Mariano Rajoy. Aunque también soy consciente que los políticos tenemos una vida pública determinada y limitada, ¿no? Esto es así, tenemos que ser conscientes de ello. Cuando entras en política sabes que evidentemente tienes un tiempo determinado, que además no es bueno prolongarlo más allá de lo debido, porque bueno, pues al final, yo lo hablaba esta misma tarde, ¿no? La gente se cansa incluso de ver las mismas caras, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Mariano Rajoy ha demostrado ser un hombre de Estado,
lo ha dicho en su discurso, lo hace por el partido, en primer lugar, por su persona también, o por su persona y por el partido, pero por encima de todo por España. Lo hizo cuando tuvo que ceder el testigo a Pedro Sánchez, creo que tuvo un discurso leal con España y leal con el nuevo presidente, y bueno, pues lo está haciendo ahora en la sede. Yo ahora solo espero que, bueno, pues en el Partido Popular hagamos una transición tranquila, seguramente saldrá el mejor líder posible, para eso vamos a tener un congreso próximamente en el que todos los aquellos que, bueno, afiliados o representantes de los afiliados puedan votar o podamos votar y bueno, en definitiva seguir construyendo, porque creo que la presencia del Partido Popular en España a día de hoy sigue siendo indispensable, es decir, la derecha en todo su ámbito, más allá de otros partidos que haya en la derecha o más a la derecha, tiene que estar representada, ¿no? Y es conveniente, sobre todo teniendo presente la nueva amenaza que se cierne sobre el horizonte español, que no es otra que la que conforma el señor Sánchez y el resto de partidos separatistas, golpistas, incluso algunos amparando a etarras. Luego hablaremos de la sucesión, pero ahora es momento de despedir a Rajoy. Javier, ¿qué impresión te da? Bueno, yo siento ser un poco díscolo, porque, y más en un momento tan... cuando una persona se va... En España hay una costumbre muy fea, y es que halagamos a los muertos, en este caso es un muerto político. Dicen que en España enterramos muy bien. Enterramos muy bien, eso lo decía Rubalcaba, el químico Rubalcaba. No, pero es verdad que en España, cuando una persona fallece, por muy malo que esté y ha sido, le ponemos de maravilla, cuando en vida igual le hemos hecho la vida imposible, ¿no? Este no es el caso de Rajoy, porque sigue vivo. Se va un buen político, se va un buen parlamentario, y se va un mal presidente. Yo creo que su legado es absolutamente nefasto, tendremos tiempo a lo largo de la noche de comentarlo. Se encontró con una mayoría absoluta que no supo manejar. De hecho, los expertos consideramos, me considero experto en esta materia, que fue la tercera legislatura de Rodríguez Zapatero, no se cargó ninguna de las leyes de ideología de género, no modificó absolutamente ninguna de esas leyes tan perniciosas, y que, por cierto, entre ellas la ley de la memoria histórica, que incluso deslegitimiza la propia monarquía. Es decir, ojo con esto. Creo que la herencia no ha podido ser peor, y creo que el Partido Socialista ha empezado con el pie de los que los políticamente correctos consideren que es un buen pie. Y si queréis luego os razono esta posibilidad. Lo que sí que tengo claro es que con esta jugada de Mariano Rajoy el bipartidismo no está muerto. Estos dos dinosaurios que es PSOE y PP no han muerto, sino vuelven a estar en el eje del debate de la política española. Manuel, ¿cómo lo ves? Yo pienso que el balance es claramente positivo. Yo creo que nadie es perfecto, que puede haber tenido errores. Incluso los periodistas también, algunos tendrán algún problema. Eso más que ninguno, ¿eh? Exacto. Entonces yo creo que no hay que ser muy duro. Ha tenido un tiempo, ha estado 40 años sirviendo al ámbito público, ha estado 7 años de jefe de gobierno, ha tenido unos años durísimos que han sido la herencia de Zapatero, y hemos llegado a una situación en España que no la que le heredó, yo creo que mucho mejor. Solamente hay que ver los datos del mes de mayo del paro, que ha sido el mes que se ha creado más empleo en España históricamente, que son unos datos espectaculares y que deja ahí un reto realmente importante. ¿Que ha podido tener algunos errores? Pues evidentemente que los ha cometido, pero yo creo que los aciertos han sido mucho más que los errores. Sí, yo estoy con Manuel y estoy un poco distanciado de Javier. A mí me parece que ha sido es un magnífico parlamentario, ha sido un muy buen presidente y se ha encontrado con una situación, con una España muy difícil de gestionar, muy difícil de gobernar. Solo datos, no opiniones, solo datos. Es decir, cuando él entra en el gobierno, cuando él se hace cargo del gobierno en el 2011, tenemos una tasa de paro del 22,9. Solamente está superada en el año 95 con 5.273.000 parados y con la prima de riesgo en 3,26 puntos. Ahora, cuando se ha marchado el otro día, cuando gana la moción de censura, tenemos una tasa de paro que es el 15,7 con 3.250.000, que sigue siendo una barbaridad, evidentemente, pero que afortunadamente ha rebajado muchísimo, y con una prima de riesgo que estuvo en 65,5 de puntos. Es decir, esos son datos, es decir, al margen de las otras opiniones. A mí me parece que ha sido un buen presidente y ha hecho una jugada que yo creo que ha sido bastante, desde mi punto de vista, realmente la situación
nadie la ha sabido gestionar porque ha sido todo, ha habido estas últimas 2 semanas un ritmo trepidante, es decir, hace 2 semanas, en la tertulia que estuvimos hace una semana y pico, acababan de aprobar los presupuestos y daba la sensación de que tenía un horizonte bastante sencillo y bastante manejable para terminar la legislatura. Una semana después dimite, una semana y poco después dimite del Partido Popular y no es presidente del gobierno, es decir, es una situación realmente dificilísima de controlar. Pero a mí me parece que ha hecho una jugada brillante, porque ha descolocado por completo al partido que en estos momentos tenía las opciones, en función de las encuestas, más favorables para consolidar su liderazgo, son Ciudadanos. Enfrenta, o sea, al perder la moción de censura, enfrenta al Partido Socialista al problema catalán, que lo va a tener que gestionar él, porque el problema catalán no se ha solucionado, ni muchísimo menos. Es decir, estamos viendo continuamente las declaraciones que están teniendo el gobierno recién nombrado. Y a mí me parece una cosa muy importante también, da tiempo al Partido Popular a que se recomponga, quiero decir, a gestionar a un nuevo líder, o sea, con la aparición de un nuevo líder que le dé tiempo a consolidarse internamente para manejar el partido y ofrecer a la ciudadanía un nuevo líder de la derecha. Javier, hay discrepancias en la valoración de la gestión. Hay discrepancias, pero hay cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Ha sido una jugada maestra? Sí. ¿Ha sido una jugada maestra para España? No. ¿Ha sido una jugada maestra para el Partido Popular? Sí. Efectivamente, el Partido Popular no se podía enfrentar a unas elecciones generales en este momento porque posiblemente las perdiera, con lo cual ha sido una jugada absolutamente maestra. Pero ¿era lo que más le convenía a España? Un gobierno PSOE apoyado por esto. Eso lo ha facilitado el Partido Popular, con lo cual me parece que es una jugada maestra muy inteligente para el Partido Popular, no una jugada inteligente para España. Para aquellos que amamos a España, vemos que no es bueno el gobierno que hay. Tampoco es que lo fuera el anterior, pero aquellos que se quejan de que ha venido el Frente Popular está aquí porque lo ha dejado Mariano Rajoy no habiendo dimitido antes. Con lo cual, la jugada es buena para el partido, indudablemente. ¿Es buena para España? No lo es. Eso por un lado. Luis, hablaba de datos. ¿Cuál es la deuda que se encuentra Mariano Rajoy cuando llega al poder? Un 30 o un 35% sobre el PIB. La deuda con la que nos deja es más de un 100% del PIB. Hay economistas como Roberto Centeno que incluso se aventura a decir que es el 160%. El crecimiento que estamos teniendo, del que yo estoy feliz y me agrado, y las cifras del paro es verdad que son inmejorables, todo es mejorable porque seguimos teniendo una tasa muy alta de paro, es que es un crecimiento con los pies de barro, que hay que tener muchísimo cuidado. Una subida de los tipos de interés, una subida del nuevo del petróleo. El crecimiento que estamos teniendo... Pero eso no es culpa de Rajoy. Culpa de Rajoy no es, pero... será de Trump, como mucho. Rajoy está haciendo las mismas políticas económicas que empezó Zapatero, con lo cual yo entiendo que hace seguidismo en las políticas económicas de Zapatero. Es absolutamente continuista, con una derivada todavía más peligrosa, es el endeudamiento. El endeudamiento, España no vamos a poder pagar esta deuda en la vida, y ese es otro dato objetivo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo ahí tengo dos perspectivas, o sea, una perspectiva muy clara y diferenciada. Es decir, bien, la deuda ha aumentado, eso es un hecho tangible y tiene razón Javier. Pero bueno, las administraciones públicas no son empresas, es decir, las administraciones públicas no tienen que tener beneficios. El concepto de las administraciones públicas es favorecer el estado de bienestar de los ciudadanos, procurar que cada vez paguen menos impuestos, que puedan funcionar con su dinero y que tengan la liquidez suficiente para ir afrontando todos los gastos que tengan en el día a día y las inversiones que tengan que ir haciendo. Es decir, aquello de como muchas veces habla la izquierda, sobre todo la que desconoce el funcionamiento real de una administración, de vamos a poner la deuda cero, si la deuda cero significa paralizar 15 años un país, yo no me apunto a la deuda cero. Pero la izquierda no dice eso, la no, izquierda, Carmena sí. Va endeudándose cada vez más, Carmena se vanagloria, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, de ir reduciendo la deuda y la inversión cero y paralizar todas las inversiones que vienen a Madrid, colgarnos sábanas en el ayuntamiento, ponernos lechugas en la azotea, es decir, una serie de cosas que yo particularmente no comparto. Pero también es verdad que hay otra serie de hechos con los que yo sí comulgo. Es decir, Rajoy encuentra un gobierno que evidentemente todos lo sabemos, esto no es una cosa que desconozca al público, y es que no le contaron la verdad sobre lo que era España.
Es decir, es verdad que el Partido Popular llevaba una línea de acción inicial, que luego sí que lo ha gestionado así, una línea de acción inicial en la cual proponía reducir impuestos. Yo estoy a favor de reducir impuestos. Pero obviamente una cosa es lo que tú digas en el programa, si no te cuentan la verdadera realidad, luego es la propia circunstancia para solventar, reducir la prima de riesgo que decíamos antes. Es que se nos olvida el riesgo que teníamos, y valga la redundancia, cada noche o cada mañana nos despertábamos con la posibilidad de que España fuera intervenida. La intervención, y en Portugal lo han vivido y en otra serie de países lo han vivido, hubiera supuesto la catástrofe, al menos social, porque estamos acostumbrados a ir al hospital y no pagar. En Portugal ahora han tenido que pagar al ser intervenidos, ¿no? Pero luego aparte han ocurrido otra serie de cosas que, viendo las circunstancias que eran, también son muy valorables. O sea, Rajoy se ha encontrado con la primera dimisión de un rey desde hace muchísimos años. Es decir, no había dimitido un rey en la vida, ¿no? En la vida de la demócrata, ¿no? Se habían ido. O sea, bueno, pero en la vida de la democracia no había dimitido un rey y Rajoy se lo ha encontrado. Y luego, por último, y es cierto, es decir, aquello de la dimisión, bueno, vamos a ver, yo creo que todos podemos tener claro que la voracidad de poder por parte de la izquierda de este país es tal que aunque Rajoy hubiera dimitido hace 4 meses, hubieran hecho la misma jugada con el que hubiera estado dentro del Partido Popular liderando. Luis, ¿qué vas a decir? Sí, yo lo único que me pregunto de esta dimisión es si no, y no tengo contestación, a mi pregunta, a la misma pregunta que yo me hago no tengo contestación. No sé si hubiera sido mejor para España, evidentemente para el Partido Popular no, el que Rajoy hubiera dimitido antes o sea, hubiera ofrecido su dimisión y convocado elecciones. No podía ya, creo, con la moción convocada ya no se podía. Sí podía haber dimitido. Con la moción convocada podía haber dimitido. Pero no convocar. A ver, no. No convocar elecciones, pero sí dimitir. No, pero antes de que se iniciara la votación podía haber No valía, dimitido. no valía de nada si no contaba con el apoyo parlamentario para investir a su candidato. Yo creo que somos muy duros. Le estamos acusando, no ha dimitido usted y nos ha venido el Frente Popular. El Frente Popular lamentablemente era inevitable, porque dimitiese o no dimitiese, con los apoyos que tenía, sino en un voto de confianza con un gobierno en funciones, tenía que haberse sometido a la confianza de la Cámara y hubiese sido mucho más fácil para Pedro Sánchez conseguir la confianza más que por la vía de la moción de censura. Con los apoyos que tenía era inevitable. Y también la crítica que se le está haciendo, bueno, crecemos, pero hay que ver cómo crecemos. Yo creo que nos estamos pasando un poco, porque ya estamos llegando a un grado, es que podíamos crecer, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos creciendo a base de endeudamiento, que si los tipos de interés, que si el Banco Central está dándole a la máquina el dinero y tal, de acuerdo, pero así está toda la zona euro. Y no nos olvidemos de un tema, una cosa es gastar en parques y jardines, como los planes Zapatero, y otra es invertir en infraestructuras. En parques y jardines mal gastado. Bueno, mal gastado. Infraestructuras que se iban a ir a la comunidad autónoma más adelantada que tiene España. El tema del AVE, de todo lo que hay, toda la infraestructura que hay, el corredor del Mediterráneo, todos los proyectos que hay. Yo creo que eso es muy importante. Yo siento ser el Pepito Grillo en momentos tan delicados como este, pero es que si no abrimos los ojos y nos damos cuenta del daño que ha supuesto la presidencia de los 6-7 años de Mariano Rajoy, volvemos a caer en el mismo error, volvemos a caer en la complacencia. Habéis comentado aquí una cosa, que el Partido Popular no sabía el déficit que se encontraba. Aquí hay un grandísimo periodista como Javier Algara, que estoy seguro que lo sabía, todos los periodistas sabíamos el déficit que se encontraba, y el Partido Popular, anda, es que nos han dejado un déficit, tremendo. Cuando eso, en 1000 tertulias en las que yo he coincidido con el amigo Javier y en una tertulia radiofónica, lo estábamos diciendo antes de que el Partido Popular llegara al poder. Sabíamos que la herencia que dejaban era mala. Desconocíamos, lógicamente, el dato concreto que tiene un gobierno cuando llega a la oficina, pero sabíamos que la herencia buena no iba a ser. Por eso digo que, pero no le puede pillar al Partido Popular de sorpresa, anda, nos han dejado una herencia. No, eso se sabía. El Partido Popular, y es que es bueno que se reconozca, ha insultado a sus electores, sobre todo en la primera mayoría absoluta. Si no, Ciudadanos no existiría. Si no hubiese insultado a sus electores, si no hubiese pactado con el diablo, no estaríamos como estamos ahora. No estaría el Partido Popular teniendo miedo a que le roben la cartera, no sé si por la derecha o por el centro, porque es verdad que Ciudadanos es un partido de centro izquierda al que votan los conservadores. Pero Javier, no puedes descontextualizar la situación de gobierno que tuvo Rajoy. Es decir, la situación de gobierno es que focalizaba toda su atención la mayoría absoluta. Sí, pero la focalizaba toda su atención en sacar a este país del riesgo de la intervención de Europa. Pues es que vuelvo a repetir, 5 millones y pico de parados, con una situación
situación de... O sea, yo me recuerdo, antes de llegar Rajoy a la Moncloa, una persona cercana a mí anticipó que la gente de los sindicatos y tal le iban a sacar a la calle ya, le iban a hacer una huelga general incluso antes de llegar a Moncloa, que se encontró en una situación tremendamente difícil de gestionar, y donde él priorizó, que a mí me parece que creo que en ese sentido estábamos todos los españoles de acuerdo, priorizó en intentar solucionar o solventar la situación económica. Hay una cosa clara, y mira, Javier, y además yo creo que pensamos muy parecido en muchas cosas, y eso es lo bueno, tratar de hay una cosa clara, y es que la derecha tenemos que estar en una línea de acción común, porque si no ya vemos lo que ocurre. Son capaces de juntarse 7, 8, 10 partidos con el único propósito de desbancar lo que signifique la derecha de España, y da igual lo que cada uno pida, con el propósito de desbancar a la derecha. Yo creo que Rajoy, como todos los líderes, y evidentemente la legislatura de la mayoría absoluta, que siempre es cuando el ciudadano exige más, porque dice, te da la confianza y tienes el poder absoluto para cambiar las cosas, exige más. Rajoy puede haber dejado cosas por hacer, pero yo creo que los ciudadanos españoles le tenemos que estar agradecidos, porque hoy en día hay un 26% menos de paro, 26% menos de paro, ha pasado la tasa de casi el 23 al 16 y pico que estamos ahora, lo comentábamos, y eso es gente que está trabajando. España ha conseguido superar una crisis en la que Zapatero nos metió por el desconocimiento, pero lo peor es que el desconocimiento de Zapatero y el no reconocimiento a nivel general. Y luego evidentemente ha dejado cosas por hacer y que los ciudadanos reprochan, pero es que, mucho ojo, es que ahora nos encontramos con un panorama político tan grave en el que encontramos un presidente de gobierno que ha aceptado el apoyo de aquellos que han avalado en su momento a los terroristas, ha aceptado el apoyo de a quienes él mismo había reprobado hace 10 días escasamente, como son los sediciosos del PDeCAT, de la Esquerra Republicana catalanes. A esos los ha aceptado el apoyo con el único propósito de desbancar al Partido Popular. Yo creo que en España tenemos que empezar a pensar y a aprender que no siempre es posible todo por los tiempos en política. Mariano Rajoy es el único presidente de esta democracia moderna en la que después de 4 años que se le ha dado un apoyo incontestable, que ha sacado a España de una crisis, no se le ha vuelto a dar ese apoyo incontestable. Es decir, se le ha reprochado y reprobado desde el primer momento. Pero probablemente Rajoy, con 2 legislaturas con mayoría absoluta, en la segunda legislatura podía haber empezado a conformar la realidad social que toda la gente de derechas queremos. El Partido Popular se ha preguntado por qué Mariano Rajoy no repite esa mayoría absoluta con lo buen presidente que fue, según algunos. No lo entiendo. Es decir, porque la derecha somos muy cainitas. Pero ¿cómo la derecha? Pero si es que la derecha, que por un lado ponía un recurso anticonstitucional ante la ley de matrimonios homosexuales, y por otro lado ese mismo día estaba yendo al matrimonio gay de Javier Maroto. Es decir, es que es absolutamente contradictorio. Te defiende la familia tradicional y hay codazos a la hora de subirse en una caravana el día del orgullo gay. Es decir, lo que no ha aprendido el centro reformista es que no se puede dar de comer a la serpiente, porque la serpiente te devora. Cristina Cifuentes era la guaira, que caía simpática a la izquierda, y la izquierda no ha tenido miramientos en devorarla. Y Mariano Rajoy ha escupido a sus electores. Pero ha seguido ganando las elecciones. El que ha ganado las últimas elecciones es el Partido Popular. No, es que ese es otro error. Pero parece el partido más votado y el que ha ganado las elecciones. No, es que el partido más votado nada tiene que ver con. Perdona, los que están contra Rajoy es un conglomerado, son todos contra Rajoy. Vamos a ver, ¿quién pacta con el PNV en los presupuestos generales del Estado? Es el movimiento nacional. Javier, el presupuesto, vamos a ver, es que nos hacemos trampas al solitario. ¿En qué sentido? ¿Quién pacta con el PNV los presupuestos generales del Estado? ¿Quién van a ser los mejores presupuestos del mundo mundial? Mariano Rajoy. No lo hace el PSOE, lo hace Mariano Rajoy. Pero a ver, ¿quién suelta? Calma, uno a uno. La labor de un presidente de gobierno hay que separarla de un presidente de partido. Bien, la labor de un presidente de gobierno es transmitir certezas. Lógicamente, el pactar con una formación interesada,
sediciosa también, como es el PNV, traicionera, que lo ha demostrado a lo largo de los años, que son muchos, que lleva pululando por la realidad española, lógicamente no podían ser los mejores presupuestos que había para España, pero sí son aquellos que permitía seguir funcionando a España, y más conformado entre 7 partidos políticos. Y sobre todo lógicamente, si a mí me dices, ¿tú estás de acuerdo con que le den el cheque vasco a los vascos del PNV, no a los vascos, sino a los sediciosos del PNV, en muchos casos xenófobos? Pues no, pues no estoy de acuerdo, pero si eso me permite seguir funcionando con una España moderna, vale. Claro. Porque en esos momentos la prioridad, vuelvo a decir, era la economía. Y en ese sentido, es decir, tenemos una situación, tenía una situación, Mariano Rajoy, muy ingobernable, muy ingobernable. Con mayoría absoluta no. Sí, muy ingobernable, porque la gente lo que pedía, pero lo que pedía era trabajo, no pedía que cambiasen. Pero mira cómo se lo han pagado, entonces, si le han echado, si es tan buen presidente, porque el Partido Popular no le vuelve a meter, no acepta su dimisión, dice, no te vayas porque esto se nos hunde. Perdona, el Partido Popular sigue teniendo 134... Eso quiere decir que el Partido Popular es un partido fresco, orgánico, dinámico, en el que se reconoce la labor de la gente, reconoce la labor de la gente, pero evidentemente hay recambio, como en todos los sitios, nadie es imprescindible en política. Mira, si alguien se cree imprescindible, entonces es un faraón. Voy a decir por qué los casos de corrupción afectan mucho más al Partido Popular, siendo menos graves que los del Partido Socialista. Mira, en los congresos del Partido Socialista, aunque sea hay una pantomima de familias que se pelean en un congreso, se pelean. El último congreso en Valencia, Mariano Rajoy saca el 98,99% de los votos. No hay ninguna pelea. ¿Y por qué no hay ninguna pelea? Porque el que se presente contra Mariano Rajoy o contra quien sea, no vuelve a salir en la foto. Se le hacen 5 inspecciones de Hacienda para un DNI y se acabó y se le saca del Partido Popular. Eso es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Mariano Rajoy, a dedo, como hizo Aznar, dejará a su sucesor. Y ese será incontestable. Y ese es el problema que tiene el Partido Popular. Que no hay un congreso limpio, serio, no hay una catarsis. Y entonces el que venga será, quieras que no, heredero del otro. Y ese es el problema que tiene el Partido Popular. Yo creo que eso ahora no puede ser eso. Pero eso es imposible. Es imposible que suceda. Ha dicho que va a convocar un congreso extraordinario y que ahí será el que decida su sucesor. Yo creo que ahora mismo me juego contigo que solo se va a presentar uno. Y eso se va a decir el dedazo sería la tumba. No nos olvidemos del dedazo de Fraga con Herrero Miñón. Y le salió a andar, Ojo, Javier, ojo. Javier, el Partido Popular, vamos a ver, es que yo te digo, conociéndolo desde dentro. Son soviéticas, son una búlgara. Conociéndolo desde dentro, Javier. En Madrid hemos vivido un congreso reciente, entre comillas, en el que participaron 2 candidatos. Y ahí no hubo cuchillos, yo veía tranquilidad en el ambiente, y es como todo. A ver, cuando tú estás en un equipo de gobierno, en un equipo de una empresa, en un equipo de periodistas, o te quieres rodear, trabajas en una panadería y te quieres rodear de una gente que trabaje contigo, trabajas con aquellos en los que confías, básicamente. Y luego si encima son buenos, fenomenal, ¿no? Buscas perfiles profesionales y que encima sean de confianza. El hecho en sí de que, bueno, en fin, pues cuando alguien proteste dentro del partido, no se le incluya dentro de determinados sectores, quiere decir simplemente que es una cuestión de confianza. Luego mucha gente habla de, no, yo quiero estar, yo no quiero estar. Asumir el liderazgo, Javier, no es fácil. No es fácil. Diputados prohibidas en las siguientes elecciones, que fueron un pelín díscolo, no queda ni uno en el Parlamento. Ni uno. No. Pero no quedan porque no quedan porque no se les haya echado, sino porque directamente ellos han decidido irse, Javier. Es que es muy distinto el perfil. Yo he estado en congresos del Partido Popular donde diputados pro vida, y mira, esta mañana lo he dicho también en otro medio de comunicación, y en la realidad, yo presenté 4 enmiendas en el último congreso del Partido Popular Nacional y 5 en el del Partido Popular de Madrid, y se me admitieron pues prácticamente el 90%, y algunas eran un poco críticas, o bastante críticas, y algunas enmiendas pro vida de algunos diputados de Madrid se admitieron también. ¿Eso quiere decir que luego cuentes con esa gente en tu equipo de confianza? Pues a lo mejor no, porque no comulgas con ellos. Pero es que esto es una cuestión que funciona en todos sitios así. Pero yo creo que
los funcionamientos de los partidos, por el hecho que haya un líder, que se reconozca el liderazgo, no quiere decir que sea la búlgara, ni que sea autoritario, ni que sea un faraón, sino simplemente es que se respeta la autoridad del líder. Y es una manera de funcionar bien de los partidos, también te lo advierto, porque si no sería un caos. Mira Podemos ahora, como ya ha empezado en marea a decir que se separa en Galicia y va a ser un galimatías, que al final va a gobernar el perro de Iglesias en su parcela. Pero Sánchez, cuando recupera el partido, el Partido Socialista, yo creo que aparta en gran medida a toda la gente que había apoyado a Susana, o que eso ocurre eso son culturas muy en el ADN de los partidos y de la nación, yo creo, de este país, que muchas veces se quiere más que colaboradores, se quieren siervos, o se quieren gente que no tenga ningún tipo de lealtad. Pero la lealtad absolutamente inquebrantable. No marida con la servidumbre, no, es lealtad. Vale, yo os hago una pregunta, Luis. ¿Va a haber debate ideológico que no de caras? Porque es que el planteamiento de fondo... ¿En el partido? Sí. ¿En el Congreso? Sí. Porque yo veo solo, vamos a poner esta cara que es más simpática, la otra que si Soraya se lleva mal con Dolores de Cospedal, pero en el fondo no oigo ideas. ¿Hay alguna propuesta nueva que modifique la política de Arriola? En eso coincide mucho. Digo yo, a mí eso me gustaría saberlo. Es que yo creo que coinciden bastante. No lo han convocado todavía, yo lo hay que esperar y ver cuáles son los debates que va a haber allí, cuáles son los candidatos. Yo creo que no hay que ser también pensar de que no se puede regenerar el partido. No, yo no he dicho eso, yo al contrario, a mí me gustaría que se regenerara. Ojalá. Pero entonces estamos de acuerdo que necesita regeneración. Evidentemente, sin lugar a dudas. Yo creo que hay ciclos, se ha agotado este ciclo, este ciclo se ha acabado. Exacto, y la corrupción yo creo que ha sido un tema dramático para ellos, y por lo tanto hay que cambiar, aunque la corrupción es endémica en todos los partidos. Igual que hay una ley que el que está arriba, el partido lo lamina, la ley de los partidos, la mano de hierro del que domina el partido, la ley sociológica, también en España hay una endemia de corrupción increíble, y eso hay que acabarlo. Y se tienen que poner las pilas todos a acabarlo. Y el Partido Popular tiene que estar ahí. Rajoy dice, no, yo cuando llegué tomé todas las medidas, pero usted también había estado antes de alguna manera. No lo olvidemos. Yo lo que creo... Y eso le ha pasado factura, lamentablemente. Yo lo que creo es que, y ahí estoy con Javier, es decir, nosotros creo que hemos entrado en una vorágine. La izquierda totalitaria, que lamentablemente ha pasado de estar quemando contenedores en las calles a estar ocupando puestos en las instituciones, tiene una característica muy peculiar, pero que impregna a toda la sociedad, y es que tiene un discurso totalitario que al final es una suficiencia moral que parece que tienes que entrar con ellos de la mano. Y, oiga, a mí, cuando hablamos de corrupción y todo esto es tan generalista que dudo mucho que pueda afectar al sentimiento del afiliado en sí. Estamos hablando del afiliado o del simpatizante que luego va a los congresos, que vote y demás. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es recuperar la memoria de por qué todos nos afiliamos en su momento al Partido Popular, cuáles fueron los principios fundacionales de la derecha, el conservadurismo, el liberalismo, que son los factores, las únicas ideologías que conozco. Yo cuando oigo hablar del centro me parece estupendo, el centro jugaba muy bien Xabi Alonso y ahora está muy bien... Ese camuflaje de... Pero eso no es una ideología política y no la concibo como tal. Aquí es el conservadurismo o liberalismo, si me apura, pero el conservadurismo. Entonces, ahora ha llegado el momento que fortalezcamos nuestros ideales. Debate de ideas, eso es, pero discursos directos, sin miradas de perfil. La sociedad civil necesita que su político, como altavoz, transmita lo que él piensa. Eso es donde yo creo que tenemos que fortalecernos y empezar a hacernos ahora y crecer en esa línea. No, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Pedro Sánchez no ha ganado unas elecciones, ha ganado una moción de censura, y yo no sé hasta qué punto se va a tener tiempo para determinadas cosas en los partidos políticos. Es decir, yo creo que se van a armar fundamentalmente de cara a las elecciones, que no se sabe cuándo van a ser convocadas, que él va a estirar todo el tiempo posible. En primer lugar, son el 19, ¿no? El año que viene tenemos en mayo, municipales, autonómicas, europeas, municipales, autonómicas. Por eso quiero decir que tienen poco margen los partidos, y el Partido Popular tiene poco margen, digamos, un poco para reconvertir, digamos, un poco sus postulados políticos, y lo que tiene tiempo es para armar
una candidatura sólida, pero no una candidatura sólida solamente que, Pues- digamos, dirija al partido, pues sino sería un que error. exprese... Sería un error. El Partido Popular yo creo- necesita un rearme ideológico y un rearme moral. Y no solo se trata de corrupción, porque Moral la corrupción... sí, Hombre, moral sí. rearme no. Ideológico, Necesitamos sí. fortalecer y recordar Volver a la en fuente. algunos Yo casos. creo que Volver a la están fuente. muy Claro, olvidadas, pero bueno. volver al, Bueno, al- ahora tendremos ocasión de hablar de ello. La verdad es que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver cómo ha sido recibida esta marcha de Rajoy. ¿Saben lo que ha dicho Pedro Sánchez cuando ha sido preguntado? Nada. No ha dicho nada. ¿Y ha dicho Pablo Iglesias? Ahora se lo contamos. ¿Se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede dañar su salud y causar problemas circulatorios graves. Esto causa inflamación de piernas, varices, dolores persistentes o males peores. Pero ahora llegó Lexercise. El producto para las piernas fácil de usar que alivia el dolor y mejora la circulación sin hacer ejercicio. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y ver la televisión en un ejercicio cardiovascular eficaz y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Así de simple. A través de una técnica pasiva patentada, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a que la sangre fluya hasta el corazón. Estimula la eliminación de toxinas y rejuvenece la sangre de los músculos para conseguir una circulación adecuada. Puede eliminar las varices, los coágulos de sangre, la inflamación de las piernas e incluso la celulitis. También hace que sus pies y piernas se sientan fabulosos, sin necesidad de un ejercicio agotador. ¿Suena sencillo? Lo es. Ni siquiera notará que está funcionando, pero aún así obtiene resultados increíbles. Utilícelo diariamente en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Hoy es día de balance después del anuncio de Mariano Rajoy de que se retira. La verdad es que, bueno, hasta los esperados nombres de los que van a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez han quedado ensombrecidos por este anuncio. ¿Y qué es lo que han dicho algunos cuando lo han sabido? Por ejemplo, el propio Pedro Sánchez le han preguntado al respecto mientras atendía su agenda oficial y no ha dicho nada, absolutamente nada. Presidente, ¿qué le parece la marcha de Mariano Rajoy? Bueno, al menos bastante más explícito ha sido Pablo Iglesias, que ha publicado un mensaje en Twitter en el que ha venido a explicar primero una de cal y otra de arena. Por un lado ha dicho, Rajoy no se ha ido, le han echado. La gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. La verdad es que nos ha sorprendido las buenas palabras que ha tenido Pablo Iglesias, bueno, ¿no? Son buenas palabras, pero primero te da el golpe. Y la verdad es que lamentablemente lo que yo espero ahora es que Pablo Iglesias, después de toda el sainete este que nos ha metido con su casoplón y esa falta de escrúpulos de cara a sus votantes, insultar la inteligencia, la inteligencia de todos, no solamente de sus círculos, haciendo esas pequeñas encuestas portátiles con telemáticas, ¿no?, en las que estaban absolutamente manipuladas con total seguridad. Bueno, pues yo espero que él también tenga dignidad, porque un tipo que ha estado levantando el puño, ¿no?, es el izquierdo, el puño. Sí, es el izquierdo el que levanta. Es que me equivoco porque es la falta de costumbre, ¿no? El puño izquierdo contra el capitalismo voraz, queriendo vivir en su piso de protección oficial en Vallecas, denigrando a aquellos que vivían en chalés en urbanizaciones porque no estaban cerca de las clases medias y de las clases bajas. Resulta que el tipo se ha comprado un casoplón estupendo, que vive allí, va a tener 2 perros, una casita de invitados, una piscina de 42 metros cuadrados, que tendrá cloro y luego pues tendrá, pues eso, su servicio, en fin, todas las prestaciones que tiene vivir en un chalet muy bueno, Pablo, muy bueno, y te envidio, ojalá viviera yo en uno así. Entonces, bueno, pues este señor que dé lecciones no puede dar lecciones ni al que tiene a su derecha ni al que tiene a su izquierda, y lo que puede tener es un títere como el señor Echenique ladrando en lugar de ladrar él. Esto es todo lo que podemos decir. Hombre, a mí lo que me sorprende es que Mariano Rajoy esta mañana ha sido tremendamente duro con Sánchez y con Rivera, y en cambio no ha hecho ningún comentario de ningún tipo con Iglesias. Yo creo que la política, en definitiva, también tiene una parte de relación humana que no se puede evitar. Es decir, que hay una cierta química. ¿Pero qué te parece que Pedro Sánchez le preguntan? ¿Qué le parece que el anuncio de Mariano Rajoy? La callada por respuesta. Y que tampoco haya encontrado un momento, no sé, mandarle un pequeño mensaje, una despedida. Yo creo que ahora mismo hay que tener en cuenta que está un poco desbordado por la situación y por el cargo. Que decir, no sea, hombre, la verdad, convertirte en presidente de la noche a la mañana y que lo primero que te toca es recibir al de Ucrania, ahí va, que te den los papeles. La selección. ¿Dónde está Ucrania? Eso tiene su enjundia, ahí estaba la selección. Bueno, pero sí es cierto, pero sí es cierto que da la sensación de que durante todo este periodo que se han conocido Rajoy e Iglesias han tenido una cierta química humana, no política. Están diametralmente parlamentaria, si quieres. O sea, Rajoy es un gran parlamentario. Es un grandísimo parlamentario. No lo es un buen dialéctico, demagogo si tú quieres, pero un bien. Bueno, y yo creo que ahí se han entendido un poco, ¿no?, desde la distancia en sus posturas. Sí, parece. Bueno, y sobre todo porque Iglesias no es un rival político. Ten en cuenta que el enemigo esa es otra. Claro, Iglesias no le va a hacer sombra ni le va a quitar su electorado. Los enemigos a batir son Pedro Sánchez y Albert Rivera, porque todos se han peleado por el mismo espectro político. Pedro Sánchez ahora, hasta anteayer era solo Albert Rivera. Claro. Pedro Sánchez, porque le ha salido bien la maniobra esta de robarle la merienda al otro. La jugada ha sido absolutamente maestra para que el bipartidismo continúe. Aquellos que daban por entrar en el bipartidismo, y no desde el principio, se van a llevar una gran sorpresa, porque esta maniobra ha sido para que estos dos dinosaurios, lo digo con todo el cariño y todo el respeto, sigan ahí y no se extingan. ¿Y por qué? Porque Pedro Sánchez, que estaba muy cuestionado con 85 diputados, ha conseguido ser presidente de gobierno. Va a estar año y medio. Lo hará mal o regular, pero él ya tendrá cuidado de alejarse muy mucho de Podemos. ¿Por qué? Porque el enemigo a batir en las elecciones será Podemos, con lo cual no lo va a meter en el gobierno, no lo va a meter, con lo cual ese miedo del Frente Popular no va a existir. Y Pedro Sánchez va a ganarse un electorado de centro. Albert Rivera ha perdido el factor sorpresa, porque las encuestas le daban un buen número, ahora ya la cosa cambia. Y el Partido Popular no va a permitir, o no debe permitir, que le quiten el papel principal como principal partido de la oposición. Con lo cual tenemos un escenario que lo que era ahora mismo un escenario
aquí año y medio puede ser muy distinto. Bueno, hay que ver los nombramientos, porque están hablando que a segundos niveles le puede dar chance a alguno de estos partidos que lo ha apoyado. Bueno, la ley de la memoria histórica, pero bueno, la ley de la memoria histórica tampoco la debo. Es bastante normal que le dé una secretaria de Estado. Y en el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional darle chance también a Podemos. Hombre, todo lo que se ha hecho ahora es absolutamente constitucional. Te quiero decir que nos puede gustar más o menos, pero se ha hecho con la Constitución en la mano. Y una cosa es que se haga con la Constitución en la mano y otra es que haya una legitimidad, podríamos decir, absoluta. Yo creo que hay un estigma de origen que es que no se le ha votado. Ya, este hombre ha llegado... Bueno, pero si os parece, ahora entramos en el capítulo del nuevo gobierno, así que os parece vamos a completar lo que nos ocupa del tema de Mariano Rajoy, que es la sucesión. Ahora, sin lugar a dudas, se abre ese famoso melón de la sucesión y tenemos que empezar a plantearnos quiénes son los candidatos. Veamos. En mente de todos, siempre está Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, es el hombre del que todo el mundo habla siempre como el posible fin. Hasta no hace mucho, hasta se hablaba de Cristina Cifuentes, pero lógicamente ha quedado apartada, relegada y ha desaparecido, con lo cual, bueno. De todos modos, siempre se habla constantemente del duelo entre las dos mujeres, María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, y la que ha sido hasta anteayer la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que considera que Soraya Sáenz de Santamaría no goza de las, de las simpatías suficientes en el Partido Popular. Pero eso, señores, me lo vayan a valorar ustedes, ¿qué es lo que opinan? Vamos a ver, Borja, dentro del partido, ¿cómo se ve el duelo de mujeres todopoderosas? Bueno, a mí me parece, el hecho simplemente con que hayas mencionado 3 posibles candidatos, me parece ya que el partido está fresco, lo que decía antes, dinámico y orgánico. Es decir, puede haber muchos más, probablemente no, puede haber muchos más nombres que se le ocurra a cualquiera. A mí me parece que es muy razonable, incluso es legítimo que ahora pues haya gente que quiera aspirar, lógicamente, a ocupar un puesto de relevancia superior al que ocupa ahora dentro del Partido Popular. Esos 3 nombres son perfectamente válidos. ¿El de Soraya también? Bueno, Soraya ha sido vicepresidenta del Gobierno durante muchos años. Pero en el partido no ha ocupado los puestos de ninguna responsabilidad, ¿no? No, no ha ocupado puestos de ninguna responsabilidad. Y no se ha ganado muchas simpatías, ¿no? Bueno, yo ahí no puedo entrar, yo soy alcalde de un pueblo... ¿Cómo se lleva con Margallo? Con Margallo aparentemente no muy bien, pero bueno, nadie dice que para ser compañero de partido tengas que ser íntimo amigo, eso está claro. Eso es todo un detalle, entonces lo entiendo, su relación con Margallo. Yo no me llevo igual con todos mis compañeros de partido, ¿no? En cualquier caso, sí respeto que haya opciones políticas para suceder a Mariano Rajoy, que no será fácil, porque Mariano Rajoy, por mucho que se quiera decir, ha tenido un liderazgo incontestable y ha sido una persona muy moderada en sus formas, en sus métodos y además en su forma de dirigirse a todos los afiliados y a los responsables del partido. Yo creo que tener esa templanza como líder le da un valor añadido. Veremos en qué acaba todo esto, cuáles son los candidatos, pero lo que está claro y ha sido divertido ha sido el enfrentamiento a muerte que han tenido las dos mujeres. Ya mientras estaba una al frente del partido y la otra al frente del gobierno, ya parece que no se soportaban, ¿no? Sí, eso es evidente. Esta terna faltaría Javier Maroto y García Margallo. Ya estaría ¿Y Ana Pastor? Ya tenés la olla de grillos. Ana Pastor es un alter ego de Mariano Rajoy, una gran técnica, y yo no creo que ni siquiera ella misma daría el paso. Creo, por eso yo creo que tampoco, porque no tiene una imagen pública, o sea, tiene una imagen pública. Yo creo que ella ha estado muy cómoda siempre a la sombra del presidente Rajoy. Y ha hecho lealmente lo que le ha encomendado. Me preocupa Núñez Feijóo, porque Núñez Feijóo es seguidismo. Si uno atiende la política regional o autonómica que ha llevado en Galicia, es absolutamente peligrosísima. Tendiendo puentes con ese nacionalismo gallego que antes era inexistente, pero que de repente Fraga se lo inventó y se lo sacó de la manga, con una discriminación lingüística peligrosísima, porque siempre hablamos de Cataluña, hablamos de Vascongadas, tenemos ahora Baleares, ojito con Galicia, y yo creo que sería más de lo mismo. Es el candidato mejor valorado, mejor visto, pero para mí sería el peor de los candidatos. Yo creo que la población es el que cuenta con mayores simpatías, con lo cual enseguida volveremos a ver sus fotos en barcos por las rías y cosas por el estilo. Le van a empezar a hacer la guerra sucia, seguro. Un dossier seguro. Debe estar a punto de aparecer un dossier. Pero yo pienso que tiene que haber alguno tapado, tiene que surgir alguien nuevo. Yo creo que con lo que ha pasado y con lo que ha llovido, no nos podemos limitar a estos 3 candidatos. Tiene que haber alguien más que esté por ahí, y vuelvo al tema de Herrero de Miñón y Hernández Mancha. Hernández Mancha se comió toda la organización del partido en aquel momento.
y era un presidente regional que empezó a luchar y consiguió llegar a la presidencia del partido. Puede ser que haya por ahí un Hernández Mancha que no lo sabemos. Javier Arenas, la joven promesa. Javier Arenas no. Pero en este camino, hace poco tiempo han descarrilado, o lo han hecho descarrilar a una persona, a Cristina Cifuentes, que tenía muy buenos datos para albergar alguna opción. Se consideraba que los dos desfines que manejaban poder territorial eran Feijóo y Cristina Cifuentes, los dos presidentes de comunidades autónomas importantes ambas. Y ha desaparecido. Entonces, si hay un tapado, tiene que ser muy tapado. Podría ser un Pablo Casado, un hombre tan joven como Pablo Casado, al que también han estado disparando recientemente. Y van a seguir disparando. Mira, la realidad es que podría ser cualquiera, porque, me refiero, hoy en día los estatutos del Partido Popular son tan flexibles de cara al afiliado que la posibilidad de presentarse cualquiera es viable. Bueno, esta vez se van a hacer primarias, ¿no? Bueno, sí, se va a estrenar el sistema. Evidentemente, aparte de que efectivamente cambiaron los estatutos, tiene que haber candidatos para hacerse primarias, eso para empezar, pero lo que sí es cierto es que son muchísimo más viables que hace unos años. Es decir, hoy en día la puerta está muy abierta para que cualquiera que tenga ganas y tenga posibilidad lo pueda acceder, aunque, como digo, no es fácil que uno quiera asumir liderazgos, se vive quizá mucho más cómodo por regla general en la segunda línea del ataque. Pero tú que conoces bien al Partido Popular, ¿tú crees que hay un outsider como fue Trump en el Partido Republicano, guardando las distancias, lógicamente, para en tan poco tiempo presentarse al partido, convencerle y ser candidato? A mí me parece imposible. Ha habido muchos casos. No, está Feijóo ya camino de Madrid, que nadie se lleva a engaño, estamos barajando nombres, pero Feijóo está ya en la puerta. Le avalan 2 victorias electorales, si no me equivoco, con Galicia. O sea, tampoco sería extraño. Feijóo es el único presidente que tiene mayoría del Partido Popular. A mí me parece que si fuera Feijóo, desde luego, prestigio político lo tiene y más. Es decir, a mí no me parece tampoco nada descabellado que pudiera ser, pero que en cualquier caso, insisto, pudiera presentarse cualquiera. Ha pasado en algunos congresos, pasó en Baleares hace unos años, hubo un candidato que emergió, Bauzá emergió rápidamente y ganó las elecciones. Es decir, esto puede ocurrir y hoy en día con más facilidad. Evidentemente, a mí si me dicen, pues yo como afiliado al Partido Popular o como ciudadano, me gusta que aquel que me represente tenga un bagaje y una experiencia contrastada. No quiere decirse que yo vaya a apoyar a Feijóo, pero lo que sí es cierto, o no, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Feijóo tiene un bagaje político muy contrastado, como también lo tiene Cospedal, que ha estado en la Comunidad de Madrid, ha tenido en Castilla-La Mancha, ha tenido responsabilidades de gobierno importantísimas, responsabilidad de partido ya no te digo nada, es decir, bueno, pues también es una opción muy válida. Cospedal tiene a su favor que ha pasado por el Ministerio de Defensa y gente cercana a ella la tiene muy bien valorada o se atreven a aventurar que ese paso por el ejército pues le ha hecho ser mejor de cómo entró. Mejor de cómo entró. Haber hecho la mili puntúa. Haber hecho la mili es un... Pero para ser candidato. Sí, para ser candidato, que está mejor. Y además no lo ha hecho mal del todo y se ha ganado las simpatías, porque claro, aquí hablamos muchas veces en clave interna, pero es que el votante es mínimo en comparación con lo que es el simpatizante, quiero decir, el afiliado con lo que es el... Bueno, pero cuidado, a Cospedal como a cualquier otro, ten en cuenta que a Pedro Sánchez, cuando estaba el candidato peor valorado, o sea, el 60 y pico % de sus votantes no le avalaban unos días antes de ser presidente del gobierno, resulta que era un tipo que había ganado las elecciones internas de su partido, porque en cambio sus afiliados sí que apostaban por él, aunque yo he escuchado que aquella fórmula que se utilizó para la votación por propios afiliados del Partido Socialista tampoco tuvo el 10 en transparencia, sino que tuvo un cierto oscurantismo, pero esto lo he escuchado y no puedo dar fe. El candidato del Partido Popular tiene que tener un perfil lo más alejado posible, digamos, un poco de todos los sumarios que van a surgir de aquí a las elecciones, es decir, que tenga, o sea, que esté absolutamente distanciado de todos ellos, porque tienen un recorrido judicial bastante desagradable, ¿no? De Ceuta o de Melilla, de Ceuta o Melilla. Pues ojo, que haya habido mucho escándalo, Claro, lo cual también va en
contradicción con lo de tener experiencia dentro del partido o de gobierno. Cuanto más alejado esté mejor, cuanto menos poder haya tocado. Y tú preguntabas, Javier, acerca del debate de las ideas, y vamos a hablar solamente de caras o de ideas. ¿Habrán aprendido en el Partido Popular que a lo mejor el capital que se les otorgó en esa mayoría absoluta se dilapidó porque el PP dejó de ser el tarro de las esencias que sus votantes querían, se alejó de esa línea programática y a lo mejor tienen que volver para recuperar esa confianza? Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Ese tonteo, ese flirtear con el contrario, ese con el progresismo malentendido. Eso es, el caer simpático, el ser más guay que nadie y tal. Yo creo que ha sido un gravísimo error. Y yo creo que ese abandono, desde mi punto de vista, lo ha tenido, un abandono ideológico muy serio, le ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora. No es solo la corrupción, es un abandono del debate de las ideas, es un abandono al elector, es un abandono al que te ha votado porque te has mirado al centro pensando que en el centro hay algo. Y en el centro no hay nada, es el vacío más absoluto. Bueno, yo, Javier, estoy de acuerdo en parte contigo. Y digo que estoy de acuerdo. Y digo que estoy de acuerdo en parte por una razón muy esencial. Es decir, hay que primero analizar el electorado. El electorado español, en el momento en el que te brinda, y bienvenida sea, porque eso es un subidón de moral absoluto, una mayoría absoluta, valga la redundancia, su nivel de exigencia se convierte en exponencial. O sea, el ríete tú de lineal, sino se convierte en máximo, ¿no? En todos los aspectos. Y esto ha pasado con el Partido Popular en la legislatura que tuvo mayoría absoluta. Pero yo me niego a creer que aquellos que se sientan con desafección frente a las ideas y los principios fundamentales del Partido Popular, y yo he echado en falta como labor crítica algunos de ellos, pero no por ello dejo de estar cercano y afiliado y vinculado al Partido Popular, sino todo lo contrario, quiero crecer, que las ideas crezcan dentro del partido, me niego a pensar que todos aquellos que se hayan sentido desafectos hayan buscado refugio en los nuevos partidos como Ciudadanos, que a día de hoy todavía desconozco qué ideología defiende, cuando su líder ha pasado de UGT a la socialdemocracia, al liberalismo, y ahora está en la unidad de España con el tema catalán lo ha defendido bastante mejor que el Partido Popular, o lo ha vendido bastante mejor. Mariano Rajoy comete lo ha vendido, en algunos casos. Lo ha vendido, pero en Cataluña el Partido Popular es una fuerza absolutamente residual. Es una fuerza residual. En Cataluña, pero si se han quedado como dormidos. Pero ¿para qué ha servido el 155? El 155 lo trae Mariano Rajoy. ¿Y para qué sirve? Para convocar unas elecciones para que ganen los mismos. Para que un ministro aliente a un secesionista que se presenta en las elecciones. Ha ganado Ciudadanos y no ha hecho nada. No ha ganado Ciudadanos. Según la ley electoral gana según la ley electoral gana quien pueda formar gobierno. Ni más ni menos. Y si no cambiamos la ley, que yo sería... Javier, según la ley electoral moral, el que gana está obligado a comenzar las negociaciones de gobierno. Y Ciudadanos todavía está escondido en el búnker. Se han quedado dormidos. Inés Arrimada se ha arrimado, pero a un búnker no se ha mojado ni con agua caliente. Pero el que no se ha acercado ni por asomo es el pobre de Albiol. ¿Cómo se va a acercar, hombre? Con 4 diputados. Porque el Partido Popular ha hecho dejadera de funciones en Cataluña, ha abandonado Cataluña. Pero vamos a ver. Ha salido Gana en ha convocado las Barcelona. Elecciones y vamos a ver, García Margallo, siendo ministro de Exteriores, se sienta con Junqueras en un debate de tú a tú, de ministro de Exteriores, perdón, con Romeva, de ministro de Exteriores a ministro de Exteriores. Un error ¿Qué imagen es eso? Un error gravísimo, uno detrás de otro. Un 155 que ha servido para que en 55 días intentáramos arreglar lo que no se pudo arreglar en 40 años. Estamos hablando de Ciudadanos, no de Margallo. No, estoy hablando de Ciudadanos. Ciudadanos, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ganado en Barcelona el partido más votado. En Cataluña. Y se ha dormido. Sí. Y en cambio, todo lo que ha hecho es atacar al PP en Madrid. Es increíble. Se ha ganado. Es increíble. Ha ganado las elecciones Ciudadanos en Cataluña. Pero y el problema es que no ha hecho nada. Soraya Sáenz de Santamaría, ¿qué medios de comunicación les ha dado poder? Si el Grupo Prisa existe... Pero que hablamos de Ciudadanos, no de Soraya. Si es que ponemos a una cara bonita como Pablo Casado, que por cierto, ahora le habéis puesto para presidente del Comité Electoral, el que va a elegir a todos los candidatos de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco. Bueno, no es así. Es el que firma los candidatos. El que firma los candidatos, aunque hay otro presidente también de territorial, que es Antonio González Terol, que es otra promesa que pidió Escudero, que además es un buen... Y son dos buenos candidatos, dos buenas personas, dos grandes gestores. Antonio González Terol ha demostrado su valía en Boadilla. Pues vamos a por Pío Escudero, porque yo creo que de lo que hay, de los nombres que estoy manejando, pero a que no van a contar con Pío García Escudero.
siendo el senador más votado para la presidencia del partido, por ejemplo. Bueno, no, pues no lo sé. No. Eso es un futurible no, porque que no hay desconozco. debate de ideas, porque no hay debate de ideas, porque posiblemente sin que con la Bueno, primero será si Pío quiere pero estar. Pío no va a querer porque como levante la voz le fusilan al amanecer. Pero bueno, es que, es una opinión tuya. Con el fusilamiento. Filosóficamente hablando. Vamos a ver, reconozcamos que algo ha debido hacer mal el Partido Popular para que esté para abajo y la gestión pero ha si sido pésima. Pero si siguen tu línea, yo creo que será el enterramiento absoluto, porque se quedará un partido marginal. No, o sea, al contrario. ese extremismo ideológico le extremismo? evitará Yo soy conseguir votos hacia el extremista derecho, diga... hacia el centro, no podrá conseguir votos. Es que yo no soy o sea, ni de derecha ni de izquierda, yo te cuento las cosas como las veo. Tú lo que quieres es que el Partido Popular sea Vox, es imposible. Es imposible. Eso lo has dicho tú, yo no quiero lo que digo sea yo. Vox, es Vox, el Partido Popular es el Partido Popular. Lo digo yo. Yo creo que el Partido Popular debe ser el Partido Popular. Esa ideología que tú dices será Vox el que la tiene que defender. ¿Pero qué ideología he dicho yo? Pero vamos, estás diciendo... ¿Qué he dicho yo para que sea una ideología extrema? Defender la Unión de España. Un error haber convocado elecciones anticipadas. Perdona, lo que estás diciendo de España no se le puede echar en cara al Partido Popular. ¿Cómo que no? Que no ha defendido a España. Se podrá defender mejor o peor, pero vamos a ver, si el 155 no se lo han dejado aplicar el PSOE y Ciudadanos. Pero ese es el error. Es que eso es mentira también. En el Senado había mayoría absoluta. Calma. No, la televisión no se intervino, TV3 no se intervino porque IZ no quiso. Y porque Ciudadanos miró de perfil. Se convocan elecciones en ese momento y se explica, no, esto por esto. Es que ese es el problema, la connivencia. Mirad, ¿quién trae a los presos? ¿Quién suelta a etarras, violadores y criminales? Lo suelta el Partido Popular en virtud de una sentencia del derecho. No, lo suelta una sentencia. No el Partido Popular. Estrasburgo. Claro. Vamos a ver, gobierno del entorno como el Reino Unido no cumple esa sentencia. Hay separación de poderes, o sea, afortunadamente lo suelta para nuestra desgracia. Un tribunal extranjero que tú no estás obligado a cumplir porque esas sentencias, por ejemplo, un país moderno cuando nos interesa, como es el Reino Unido, no las cumple. Con lo cual, es decir, ¿yo por qué se me ha considerado en esta mesa de extremista? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho para ser considerado extremista? No metas en un extremo, nada más. No, porque estoy en el extremo derecho de esta mesa. Los extremos se tocan, lo que es evidente es que en todo caso ha llegado el momento de la catarsis para el Partido Popular. Veremos cómo se plantea el relevo al frente del mismo. Pero hoy, sin lugar a dudas, tenemos que hablar también de las nuevas caras que van a ir conformando el gobierno de Pedro Sánchez. Pequeña pausa y les hablamos de ellos. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero. Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como 1, 2, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de 1 millón de euros. Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos, estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes. Tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. ¡Llama ya! El que no ama a su patria, no ama nada.
grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Bueno, el próximo viernes se celebrará el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez como presidente, y para celebrar el Consejo de Ministros, lógicamente hacen falta ministros, que hasta ahora no tenía. Bueno, ya hemos ido conociendo nombres, ayer se produjo ya el primero, ya tuvimos ocasión de avanzárselo, Josep Borrell será ministro de Exteriores, pero ya tenemos algunos de los cuales son bastante destacados y vamos a tener ocasión de comentar. Por ejemplo, sabemos que un puesto muy destacado en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez va a ser el de Carmen Calvo. Va a ser la vicepresidenta del gobierno y va a mantener también la cartera de Igualdad. Carmen Calvo, como ustedes saben, ya fue secretaria de Igualdad en el PSOE y es ahora la secretaria de Igualdad con el PSOE y ya fue ministra de Cultura en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Josep Borrell, el que les decíamos que ya anunciábamos ayer, ha sido muy bien recibido por casi todos los círculos. Es un hombre que lo ha sido casi todo, fue ministro de Obras Públicas con Felipe González, fue presidente del Parlamento Europeo, fue portavoz en el Congreso y es un catalán, muy catalán, pero antiseparatista. Algunos hasta le acusan de ser jacobino en ese sentido y es por tanto un guiño hacia un gobierno. Me imagino que Pedro Sánchez quiere decir que no se va a echar en manos de los separatistas catalanes. María Jesús Montero va a ocupar la cartera de Hacienda. En este caso se trata de un guiño a Susana Díaz, puesto que ella, siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, es mujer de máxima confianza de la presidenta andaluza y después de los rifis, rafes y enfrentamientos que han tenido Pedro Sánchez y Susana Díaz, es un bonito gesto de conciliación a la hora de incorporarla en su gobierno. El fiel escudero de Sánchez, José Luis Ábalos, ocupará la cartera de Fomento. Sigue siendo el secretario de organización del Partido Socialista. Pero tenemos más nombres también destacados. Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas, otra catalana también que se va a encargar de pulir las relaciones con los separatistas catalanes con el nuevo gobierno de la Generalitat. Meritxell Batet es secretaria de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Teresa Rivera será ministra de lo que llaman Transición Energética y Medio Ambiente, una especialista sin lugar a dudas en el tema medioambiental, es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible que tiene sede en París, ya fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y directora de la Oficina Española del Cambio Climático. Un nombre que nos ha sorprendido, el de Nadia Calviño. Efectivamente, les sonará el apellido, porque es la hija, ciertamente, de José María Calviño, el que fue primer director general de Radio Televisión Española en el primer gobierno de Felipe González. La verdad es que el hecho de que Nadia Calviño sea hija de su padre no tiene nada que ver con el nombramiento. Es una técnico perfectamente preparada, lleva 14 años en Bruselas, en este momento es la directora de presupuestos de la Comisión Europea y está considerada como una persona muy bien relacionada en la Unión Europea y también como un guiño
hacia la construcción del europeísmo. Y otro nombre que queremos destacar, el de Adriana Lastra, que será la portavoz en el Congreso. Hay algún nombre más, se va conformando este gobierno que, como les decimos, tendrá su primera reunión el próximo viernes en el primer Consejo de Ministros, que veremos qué es lo que se va a aprobar. Pero no sé si os merece algún comentario algunos de estos nombres. A mí no voy a valorar los ministros, porque, entre otras cosas, porque todavía no he empezado a trabajar, solamente de aquellos, o de aquella concretamente, más allá de Josep Borrell, que yo creo que tiene una cierta trayectoria y, bueno, pues es respeto y tal, pero bueno, Carmen Calvo sí que es cierto que ha tenido momentos memorables para la historia. Yo la deseo la mayor suerte, aunque hayan entrado de manera un tanto no antidemocrática, pero sí irregular, al no tener la mayoría ni haber sido votados para que fueran los ministros del Gobierno de España. Pero Carmen Calvo tiene anécdotas suficientes como para poder escribir un pequeño libro, como por ejemplo lo de Dixie Pixie, que todos nos acordamos, y lo de Carmen, el dinero público, que si es de alguien, es de todos los ciudadanos, cuando ya dijo que el dinero público no era de nadie. Era ministra de Cultura, entonces. Claro, espero que ya te hayas dado cuenta, que, señora ministra, con todo el respeto del mundo, se haya dado cuenta que el dinero público sí es de toda la ciudadanía, ¿no? Pero más allá de eso, que son las anécdotas que nos han dejado, yo lo que les deseo en estos momentos es suerte, porque más allá de, como digo, concebir que no son los ministros que debería tener España, pero no porque no tengan la valía suficiente, sino porque no han sido legalmente o mayoritariamente votados, vamos a decirlo así, por la ciudadanía, sí les deseo la mejor de las suertes, porque lo vamos a necesitar, porque entre otras cosas tienen 84 diputados, el apoyo en el Congreso es nimio, y van a tener que lidiar con las exigencias sediciosas, nacionalistas y, por supuesto, las podemitas, que esas son todas y más. Evidentemente el tema de Cataluña está fundamental. Hay más nombres en el gobierno, Carmen Montón irá a Sanidad, en fin, pero sin lugar a dudas lo más destacado de esta legislatura parece que va a ser la relación con el tema de los nacionalistas catalanes. Sin duda, sin duda. Yo creo que no podemos, evidentemente, analizar todavía la gestión de los ministros, pero sí podemos analizar, digamos, la decisión del presidente. Y a mí me parece, de Pedro Sánchez, a mí me parece que ha sido muy inteligente. Es decir, está concediendo, digamos, un poco a determinados grupos de presión internos y a determinados colectivos, está mandándoles mensajes. Es decir, Borrell no solamente... Perdona, me da la impresión de que está tendiendo puentes. Exacto. Borrell no solamente es un mensaje de una postura firme ante la situación catalana, porque los independentistas han levantado inmediatamente la voz, Puigdemont y toda una serie de independentistas se han hecho eco y han respondido duramente al nombramiento, sino que también, desde mi punto de vista, es un mensaje interno, es decir, un mensaje interno de que va a defender los postulados constitucionalistas, sin dudarlo. Y luego, evidentemente, como tú decías, en la presentación de los distintos ministros, bueno, pues ha jugado con darle un mensaje de integración a Susana Díaz con el nombramiento de la ministra, de desactivar de alguna manera también, yo creo, desde mi punto de vista, con el nombramiento de Borrell, desactivar el mensaje permanente del abanderamiento que lleva Ciudadanos con el tema de Cataluña. Con el nombramiento de Borrell, el Partido Socialista toma un planteamiento mucho más, digamos, mucho más beligerante. Bueno, en principio. Y en administraciones públicas pone una catalana como Meritxell Batet, es decir, está buscando que, lógicamente, el asunto de Cataluña tenga un peso en ese gobierno. Y luego hay algo que también le gusta mucho a la ciudadanía, yo creo, y más después del 8 de marzo último, en general a la ciudadanía, pero a las mujeres en particular, que es lo de la paridad. Es decir, lo de la paridad lo está manteniendo, por lo que estamos viendo, lo está manteniendo, y por ahora con nombramientos que son indiscutibles por ahora, porque todavía no sabemos cuál es la función, o sea, que decimos la gestión de cada uno, por decirlo de alguna forma. Yo me vais a perdonar, a mí lo de la paridad, yo creo que a la ciudadanía le parece una enorme gilipollez, y lo que pasa es que nos lo han vendido así, de que hay que ser igual. Yo, si las mujeres fueran más inteligentes, que posiblemente lo sean, yo pondría todo mujeres, es decir, yo esto de la paridad... Algunas más y otras menos, igual que unos hombres más y otros menos. Me parece una absoluta gilipollez, con perdón de la expresión, y pido disculpas en esta noche. Borrell me parece una persona absolutamente detestable, pero independientemente
independientemente, y además si queréis lo razono, porque... Sí, razónalo, por favor, razono, porque la unidad de España no hace falta ir a Europa para defender la unidad de España, a España se la defiende porque España es un país, una nación milenaria, sin tener que acudir a Bruselas y sin tener que... Pero tú no le puedes, tú no puedes cautivar a un personaje, a un peso político como Borrell, que está allá afuera con un puesto, con un ministerio menor. Tienes que convencer con un gran ministerio como es el Ministerio de Entre nombrar a Moratinos o nombrar a Borrell, yo creo que ha acertado. Bueno, yo os digo, es verdad que con este gobierno tenemos ¿cómo diría yo? La reconciliación. Está el partido de la ETA, Bildu, el partido de los amigos de ETA, con el partido del GAL, al que por cierto Borrell formó parte de esos gobiernos, ¿os acordáis, no? Con lo cual, si hablamos de reconciliación, lo han conseguido. Independientemente, Borrell, hace 26 años que fue ministro, lo ha sido absolutamente todo. Borrell es uno de los personajes que ha arruinado una empresa como Abengoa, se nos ha olvidado también. ¿Qué es lo que pasa? Que políticamente correcto es ideal. Es ideal, ya hay mucho en medios de comunicación que ha acertado. Claro, la jugada de Pedro Sánchez es maestra en el sentido de que se desactiva a Podemos y pone los perfiles políticamente correctos. Pone una absoluta inepta como es Carmen Calvo, tampoco se podía esperar otra cosa, y pone a Borrell, que es un tío llamativo y que fue uno de los culpables de que la movilización ciudadana en Cataluña se domesticara. Él y Vargas Llosa, creo que fue un papel lamentable en esa famosa manifestación. El discurso que dieron fue absolutamente lamentable, ¿no? Más Europa, menos España, es lo que nos vinieron a decir. Otro de los que suena como ministro también es Pachinari, que también en su campaña, cuando iba para secretario general del PSOE, decía también lo mismo, menos España y más Europa, y que era partidario de dar paletadas de soberanía a Bruselas. No, yo soy partidario de que recuperemos la soberanía. A España la tenemos que defender nosotros, no tener que ir a Bruselas a que nos la defiendan. Y Borrell efectivamente va a cumplir ese papel. Y luego me da mucho miedo Batet. Batet se sintoniza mucho con el separatismo catalán, porque si nos podemos hablar cursimente, si esta palabra existe, hay dos almas dentro del Partido Socialista y hay un alma dentro del Partido Socialista catalán muy cercano al separatismo. Ese alma, yo creo que ese alma se ha ido ya del Partido. En gran medida. Hombre, ahora hay un conseller. Y Z está hibernando, pero eso de que se le haya ido, Borja, está hibernando. Borrell no era partidario de que Puigdemont estuviera en la cárcel. Sí, aquí, Javier, aquí hay una cosa que a mí me parece, más allá de analizar esa primera línea, que a lo mejor yo con menos virulencia que tú comparto algunos de los postulados, pero que políticamente soy más correcto en ese sentido. Hay que dejarlo a ver cómo actúa, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí lo que me da un poco de temor inicial, y que veremos dentro de unos días, es las concesiones, o son las concesiones que va a hacer a sus socios, no de gobierno, pero sí de apoyo, que son las secretarías de Estado, direcciones generales. Esas cosas es donde puede empezar a meter algunos organismos oficiales de cierta relevancia, Televisión Española, en fin, esa serie de cosas. Borja, Televisión como está hasta ahora, que me parece que había un solo representante del Partido Popular, con lo cual Televisión Española va a cambiar poco. Ya, pero bueno, ahí es donde yo creo que pueden estar la clave de todo esto, que es donde están las verdaderas cesiones a los podemitas, independentistas, PNVistas, en fin, esta serie de cosas que a mí eso me da realmente miedo, porque al final esos poderes en primera línea son los que más controlan más allá de los ministros, que son la cara visible y los que emitan la opinión, pero luego los demás son los que hacen las cribas, las purgas, estas estalinistas que están tan acostumbrados algunos en algunos partidos. Yo de estos nombramientos el que más me preocupa es Administraciones Públicas, Meritxell Batet. En mi opinión es una diputada por el PSOE catalán, muy cercana a Iceta, y que además está defendiendo la idea de la España federada, que es una cosa totalmente que no se puede entender en España, esa idea de la España federal, y ponerla ahí al frente es lo que veo más delicado. Por lo demás, nombramientos, dejando aparte inutilidades o floreros que pueda haber, yo creo que es lo que tenía, es lo que puede nombrar. Tampoco se puede ir a otro lado, está nombrando a la gente que tiene en el partido y dentro de lo que cabe lo puede haber hecho peor todavía. Y estamos hablando de un gobierno de extrema debilidad, que son 84 diputados, no lo olvidemos, y no han ganado unas elecciones
si no me equivoco, él sigue siendo, el presidente sigue siendo no diputado. Hay gente que no ha querido aceptar el nombramiento por la posible cortedad que tenga el gobierno. Hay gente que lo ha dicho que no, que para unos meses que no quieren ir. Que no quieren incorporarse al gobierno. Un gobierno de año y medio. El caso Escolano que ha pasado con el PP, vamos. Para después de las elecciones municipales. Hablamos de año y medio aproximadamente. Y además yo creo que es una jugada maestra, independientemente de que ninguno de los que hay ahí me gusta, pero la jugada es maestra porque aquellos que veían un Frente Popular, esto lo ha frenado. Sí, totalmente. Ojo, no es que sea mejor, pero quiero decir que esto es el frenazo. Y esto, claro, ¿por qué? Porque ahora el PSOE está en la lucha de separarse, de distanciarse de Podemos, porque ahora los enemigos, vamos a ver, los enemigos es mantener el bipartidismo. Sí. Entonces, ahora el Partido Popular tiene que recuperar la iniciativa en la oposición, una oposición muy cómoda, si lo sabe hacer bien, con 137 diputados, contra un gobierno muy débil, pero gobierno al fin y al cabo. Este gobierno se va a distanciar de los postulados de Podemos y se va a aproximar, pues van a estar... ya veremos. Yo te digo, si ese análisis... Esa va a ser la jugada a partir de ahora. En eso sí coincido. No piensan en España, piensan en... Yo en cambio discrepo por lo siguiente, déjame que te lo explique. Pienso que esto se puede dar el trastazo. Se puede dar el trastazo, porque va a ser un gobierno que tiene unos apoyos muy complicados. En el tema político se tiene que apoyar con una barahunda de partidos muy raros, y en cambio en el tema económico tiene que tener cuidado con lo que hace por el tema Bruselas. Sí, pero fíjate. Y en los temas de Estado se tiene que apoyar en los partidos que tienen la oposición claramente, que es el PP y Ciudadanos. Por lo tanto, yo lo veo muy complicado la vida de este gobierno. ¿Y qué puede pasar si vamos a elecciones y se reproduce otra vez este mismo espectro que tenemos? Yo cada vez veo más, aunque ahí discrepamos, hemos estado hablando antes, el gobierno de coalición. El gobierno de coalición, el obstáculo era Rajoy. Rajoy ya no está, porque además el PSOE lo que quería era casi liderarlo, o podríamos decir turnarse la presidencia con alguien que no fuese Rajoy. Sí. Y yo creo que después de este, si fracasa este gobierno socialista, vamos abocados a eso, creo. Sí. Yo desde lo único que estoy de acuerdo con Javier esta noche, de que es cierto que esta jugada potencia una vez más, digamos, un poco a los partidos clásicos, al Partido Popular y al Partido Socialista. A mí me parece ese análisis muy inteligente. Ahora bien, hay una cosa que me sorprendió esta mañana, que yo pensaba que la incertidumbre y el nombramiento de un gobierno de extrema debilidad podría poner en jaque o poner, convertir en futuro en incierto en el terreno económico. Y esta mañana he leído varios informes, entre ellos uno del Confidencial de Carlos Sánchez, que dice textualmente que las incertidumbres políticas son en estos momentos son económicamente irrelevantes, pero no lo dice él, lo dicen los especialistas del BBVA, y eso me sorprende. Si estamos intervenidos, habéis hablado aquí de que no estamos intervenidos en la política económica española, marca Bruselas. Por Europa. Si somos, no somos soberanos para marcar. Pero él tiene, este gobierno, según los estudios económicos del Banco de España, del BBVA y tal, tiene, por ahora va a tener todavía por lo menos 2 añitos el viento de cola. Bueno, son 6 meses todavía. Bueno, pero que por eso te digo, quiero decir que tiene la expectativa de crecer un 2, me parece que era un 2,3. Calviño la nombró Juncker, yo creo. Le sobran 6 meses, si es que no hay miedo ninguno. La banca va a estar con el poder. ¿Y el poder quién son? Estos ahora, estos indocumentados, no te preocupes que mañana están todos reunidos y haciendo la componenda que sea necesario. La política económica no la marca Bruselas. Lo único que tenemos que hacer es seguir su listado como las ha seguido Rajoy y, por cierto, como las estaba siguiendo Zapatero, ni más ni menos, con lo cual aquí no hay nada nuevo sobre el sol. ¿Qué es lo que va a intentar hacer ahora el Partido Socialista? Para ganarse a la izquierda, entre comillas, o a los sindicatos, los 6.500, recaudar 6.500 millones a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Subir los impuestos. Sí, los ricos ya los que tienen 10.000 millones el gasto. Pues pero, Zapatero no siguió mucho la política económica de Bruselas, que subió el déficit al 11,2. El último año... Se le fue una mala noche, porque lo subió al 11 y pico, eso es una barbaridad. Pero lo que sí es cierto es que hay otro análisis político que yo creo que ya se empieza a ver, y son los ofrecimientos continuos por parte de Podemos. Hoy Podemos ha salido ya con una serie de propuestas que yo creo que son a caballo ganador, porque sabe que las va a proponer el Partido Socialista, pero quieren empezar a tener su repercusión mediática en este gobierno. Por tanto, estoy convencidísimo
que va a haber una cesión en cuanto a puestos se refiere de cara a Podemos. Y eso me preocupa, porque unos señores que no reconocen la unidad de España, unos señores que no reconocen Europa, unos señores que solo reconocen lo que tienen cuando lo tienen, como le pasa al señor Iglesias, reconocen lo de las clases bajas cuando está viviendo el piso de protección oficial, cuando ya está viviendo el casoplón, se le olvida. Entonces, ese tipo de personajes imberbes que todavía no conocen ni siquiera cómo funciona la política nacional, que han estado hasta hace poco quemando contenedores y ahora están en las instituciones, que hasta hace poco han estado dando palos a la policía y siguen dándolos. Romy Arce, una serie de personajillos del Ayuntamiento de Madrid siguen insultando todavía a la Policía Municipal y Nacional de Madrid. Bueno, pues esos pueden tener una cierta relevancia porque ya la están pidiendo y demandando con una serie de mensajes. Esta mañana salió Echenique ya con su verborrea habitual diciendo una serie de medidas. Él, que todavía no tiene ningún puesto, es cuando quiere en estos momentos proponer algo. Bueno, pues eso es lo que realmente nos tiene que preocupar, porque todo lo demás, efectivamente, Bruselas manda, y manda mucho, a pesar de lo que tenga señor Sánchez, pero también hay que saber gestionar, porque Bruselas mandaba igual con Zapatero que con Rajoy. Zapatero subió el déficit al 11,5, Rajoy lo va a bajar, o lo ha dejado prácticamente en el 2,2, que es mucho. El mejor aliado del Partido Popular en este gobierno es dejar hablar a los socialistas y a Podemos. Ese es el mejor aliado. ¿Por qué? Porque el Partido Popular va a volver a acudir a la teoría del miedo, que viene los rojos, que viene el Frente Popular y tal. Pedro Sánchez no creo que caiga en esa trampa. ¿Por qué? Porque si necesita aliados, ya se los va a dar el Partido Popular, si no al tiempo. Porque si la política económica resulta que se la va a marcar Podemos, no te preocupes que la mano se la echará el Partido Popular, con lo cual, y si no, tiene una oportunidad de oro ahora en el Senado donde devolver los presupuestos generales. Y van a decir que no lo van a hacer, Aquí el que queda realmente más descolocado es el Ciudadanos, Albert Rivera. O sea, queda absolutamente descolocado. Pues por eso no va a haber elecciones. Hace una semana era protagonista de la política nacional y en una semana desaparecido del mapa. Porque la soberbia no es una buena compañera en la política, y Ciudadanos ha sido soberbio. Ha sido soberbio. Pero por lo que sea, parecía que tenía un partido que tenía una representación parlamentaria sorprendente, y ahora parece que tiene los 32 diputados que tiene. Por favor, por eso mismo que estás diciendo, no va a haber elecciones anticipadas, porque no le conviene ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. Y por eso, ni a los partidos también, ni a los partidos... No, a que le conviene a Ciudadanos y a Podemos, que sean los que ganarían. Pero entonces, por eso, va a haber un entendimiento debajo de la mesa entre Partido Popular y Partido Socialista para alargar esto año y medio. Y para que cada uno se rearme en la situación que sea. Yo creo que el voto del PNV ha sido más para que no hubiera elecciones y para que no saliera ganador, según las encuestas, el partido de Albert Rivera, que para derrocar al propio Mariano Rajoy, que bueno, que el hecho ha sido que lo han derrocado, pero quiero decir que me daba la sensación de que había más temor por parte de los partidos independentistas y de los partidos nacionalistas de la llegada de Rivera al gobierno que de la situación de que mantuviéramos. Bueno, Rivera es un encantador de serpientes que a día de hoy todavía no ha demostrado absolutamente nada, y cuando ha tenido oportunidad de demostrar lo que ha sido habiendo ganado las elecciones catalanas, como he dicho antes, todavía se le está esperando que dé un movimiento. Oiga, cuando yo voto a un señor con el propósito de que me represente en una institución, si además ese señor gana las elecciones, porque las ha ganado, lo que espero de él al menos es algún movimiento donde se vea que ejerce el liderazgo. Luego que lo consiga o no, yo recuerdo todavía cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones, pero las ganó con una mayoría muy pírrica, no era suficiente, y el bloque de izquierdas superaba con creces al Partido Popular. Pues Ciudadanos de manera permanente demandaba a Mariano Rajoy que tomara la iniciativa en la negociación. Y resulta que eso mismo, en la única oportunidad que ha tenido de demostrar su liderazgo fortalecido como nuevo espectro político de España, no lo ha demostrado Ciudadanos. No ha hecho nada. Pero entonces, ¿por qué el PP se dejaba manejar y los tiempos se los marcaba Rivera? Si es que me estás dando la razón, no sé si me entiendes. Es que le marcaba los tiempos, Rivera. ¿Pero qué tiempos? Que decís eso, mira. Pero es verdad o no es verdad que no ha movido piezas. No se moja ni con agua caliente, pero es salido indemne. Y encima tiene un buen cartel en Cataluña. Porque tiene un buen cartel en Cataluña. Rivera. Tiene un buen cartel, nos gusta o no, tiene un buen cartel. Y piensa, y el voto útil en Cataluña es votar Ciudadanos. A los que les guste el voto útil. El voto útil solo es útil para el que lo recibe, nunca para el que lo emite. Es una engañifa, pero bueno, el voto útil en Cataluña es votar Ciudadanos. Nos gusta o no. ¿Y qué pasa? No se han mojado. ¿Por qué? Porque ha sido más claro. Yo no voy a gobernar, no me siento a pactar con esto. Y esa imagen, en contra de lo que podamos pensar, le ha valido el respeto de la calle.
Por eso digo que muchas veces en Cataluña, en vez de sentarme con la izquierda republicana, no voy a formar gobierno, yo con esto no voy a pactar nada. Gobernar vosotros si queréis, os ponéis de acuerdo vosotros. Eso en un momento dado al ciudadano de la calle le llega más. Le llega más que sentarte con el PNV, con el Partido de los Negocios Vascos, a ver qué te doy para que me des mi apoyo. Muchas veces es mejor romper la baraja. Volviendo al gobierno, lo que yo creo que van a hacer clarísimamente es subir los impuestos. El modelo va a ser el de... Hombre, absolutamente. El de la Consejería de Andalucía. Pero si va a ser la consejera de Andalucía que viene. Claro. El modelo va a ser... Pero si lo tiene en su programa electoral, el Partido Socialista va a subir, va a condenar o va a fiscalizar de manera exponencial el ahorro, porque todos aquellos ahorradores en España que tengan depósitos de más de 50.000 euros van a haber incrementado lo que tengan que pagar a Hacienda como tal, porque es su política, es condenar el ahorro e ir a aumentar el gasto público, principalmente laminando el ahorro, y ya lo tiene en su programa electoral el Partido Socialista. Tienen que subir los impuestos, van a poner nuevos gravámenes a las empresas, es decir, castigando una vez más a aquellos que generan el empleo, gravámenes adicionales a las empresas. Eso será su intención, pero yo no sé si lo van a poder conseguir. Hombre, eso lo pueden hacer perfectamente. Yo creo que sí, ¿Tú crees que el PNV no, pero es que puede apoyar es lo que les queda, eso, lo van a hacer, Yo no sé, sí, lo pueden plantear, pero que lo terminen algo haciendo. Tendrán que hacer, porque no creo que gobiernen 2 años metiéndose el dedo en la nariz. Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que van a empezar haciendo? Claro. En el primer Consejo de Ministros del viernes. Os voy a decir nada. 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 Y sacar a Franco del Valle de los Caídos. Va a ser la imagen. A Franco del Valle de los Caídos. Va a ser la imagen. Pero decisiones ideológicas. Por eso ejemplo. es. Van a ser decisiones ideológicas. Para que les aplauda la izquierda. Ya está, nada más. Y entre comillas, para no asustar demasiado. No van a hacer nada. Va a ser un gobierno continuista con lo que hemos tenido con Mariano Rajoy. Tampoco nos vayamos a llevar a engaño. Eso lo digo yo. No, hombre, por favor. No van a hacer nada. El aborto lo tenemos, la ley de la ideología de género, la ley de memoria histórica. Nada, en todo caso, apretar un poquito más por aquí o por allá. El resto, como estaba, que continúe. O sea, un Rajoy bis. Entonces. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sobre todo para no asustar al determinado electorado. Bueno, pues habrá que verlo. En fin, ya ven que la atención la está capitalizando el Partido Popular por un lado, con sus propios asuntos, Mariano Rajoy que anuncia que se va, se abrirá el melón de la sucesión, a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, el Partido Socialista, Pedro Sánchez eligiendo a sus ministros, el próximo viernes primer Consejo de Ministros. Y mientras tanto, ¿qué pasa en España? Bueno, pues un poco de todo. Y, por ejemplo, hoy hemos visto algo que nos ha llamado poderosamente la atención en el Val de Uixó, en Castellón, donde un montón de vecinos ha paralizado las labores de desmantelamiento de una cruz de los caídos. Estábamos hablando justamente de la memoria histórica y de leyes ideológicas. Vamos a tener ocasión de hablar de algo de eso. Será después de una pequeña pausa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Estás sufriendo artritis o artrosis y esos dolores ya no lo dejan vivir? ¿Ha probado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ve la mejoría? La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una patata. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta tal punto que no podía caminar sin andador. Diga stop a la artrosis y a los dolores articulares de manera natural con Helix Original, la proteína de caracol. El caracol es el único animal del mundo capaz de reconstruir su caparazón gracias a una proteína capaz de cicatrizar y sanar las células, la alantoína.
Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que adhiere la alantoína a las articulaciones rápidamente, garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Recuperé la flexibilidad. Después de 3 semanas tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Llama ahora y pide Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu pedido conseguirás un mes de tratamiento completamente gratis. Eso es, 2 meses por el módico precio de un solo mes. Olvídate de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. ¡Llama ya! La España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que mientras los políticos siguen a lo suyo, tanto PP como PSOE, que cada uno de ellos tiene sus ocupaciones y enormes en este momento, los ciudadanos van por otro lado. Y entre ellos sigue coleando el famoso tema de la ley de la memoria histórica. Hoy hemos asistido en la Vall d'Uixó, en Castellón, a un enfrentamiento. Resulta que los técnicos municipales procedían a la retirada de una cruz de los caídos y un montón de vecinos se han echado a las calles para impedirlo. Vamos a ver si es posible ver esas imágenes. Bueno, ese era el momento en que los operarios municipales procedían al desmantelamiento. Poco después se han ido concentrando personas y varias docenas han conseguido paralizar los trabajos municipales y finalmente, bueno, los técnicos han dicho que no es que no se vaya a retirar, no es que se vaya a echar para atrás nada de la ley de memoria histórica, simplemente que se han paralizado las obras por una cuestión de seguridad y que cuando puedan ya lo retirarán. Pero bueno, hay gente que por lo visto no está de acuerdo con la aplicación de estas leyes. Sin duda, sin duda. Yo creo que lo dijimos hace una semana, que yo creo que tenemos que mirar hacia el futuro. Es decir, no podemos todavía estar permanentemente mirando por el retrovisor o volviendo la cabeza al pasado, es decir, sobre todo para posicionarnos y para intentar conseguir ganar las oportunidades que nos da el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI. A mí me parece muy desafortunada la ley de memoria histórica, porque en este país, desde el comienzo de la transición, se avanzó muchísimo en enterrar por parte de gente que había en ese momento sido protagonista de la contienda de la guerra civil, que es decir, Santiago Carrillo cuando llegó aquí no vino pidiendo recuperar los muertos o los, sino asumiendo la bandera roja igualda, asumiendo la reconciliación, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos 80 y tantos años después, ¿no?, si no me equivoco, 82 años después de finalizar, estar permanentemente mirando hacia el pasado, porque yo creo que las generaciones jóvenes, sobre todo las generaciones más jóvenes de este país, no se lo merecen.
Pero está claro que a alguien le interesa mantener vivo ese debate. Sin duda. Al Partido Socialista siempre le ha convenido dividir las dos Españas porque considera que la suya, la de la izquierda, es la heredera de los buenos y por tanto pone enfrente a la de los malos, a los que identifica con el franquismo y los del alzamiento nacional, ¿no? En verdad no ha habido nunca dos Españas, ha habido una España y una anti-España. Esto que se está haciendo, eliminar cruces, cuando han quitado todo simbología, lo llamamos franquista, lo que es simbología que recuerda los crímenes sucedidos en el pueblo de turno. Porque generalmente lo que ponían estas placas y en estas cruces conmemorativas eran los asesinados en la retaguardia en ese pueblo. Asesinados, no gente que estaba en el frente, sino pues un cura, niñas violadas y las familias asesinadas. Con lo cual, y entonces, ¿qué pasa? La izquierda le gusta quitar las huellas de los crímenes que ha cometido. Porque la izquierda en España no va a haber una auténtica transición hasta que la izquierda no haga un acto de contrición y pida perdón por los crímenes y los delitos cometidos. Y ese es el gran problema. Pero el otro gran problema es que, volvemos a Mariano Rajoy, me estáis tocando, es que con esa mayoría absoluta no haya derogado la ley de memoria histórica, porque para hacer una tortilla hay que romper huevos, y ahí tenía que haber sido Mariano Rajoy quien lo hubiese derogado, en un acto peligrosísimo, porque insisto, esta ley de memoria histórica deslegitimiza la propia monarquía, al propio jefe del Estado. Y no es volver al pasado, quien mira al pasado son ellos, que son los que están quitando cruces. Por cierto, Santiago Carrillo podía haber vuelto en los años 60, porque a pesar de todos los crímenes que cometió, ser responsable de más de 7.000 muertos, podía haber vuelto porque a los pocos años se permitió, se borró, se hizo página, se hizo una auténtica reconciliación en los años 40 y Santiago Carrillo podía haber vuelto como volvieron muchos en los años 70, en los años 60. No tenía que haber esperado ni siquiera la amnistía del 77, que hace relativamente poco Izquierda Hundida y Esquerra Republicana de Cataluña intentaron una moción, ojo al loro, para derogar la amnistía del 77. Yo estoy deseando que la deroguen, porque sobre todo esa amnistía lo que permitió soltar a los asesinos de Carrero Blanco, entre otros. Etarras también. Todos los etarras y asesinos, ¿no? Sí. Entonces, ojalá la derogaran, pero ¿sabéis por qué? Pero el planteamiento perverso que estaban haciendo, la imagen que quieren dar es que esa amnistía, que por cierto, amnistía que se produjo porque la izquierda se movilizó para conseguirla, esa amnistía a quien benefició fue a los franquistas. Esto es de locos ya. Sí. Que alguien analice a quién dejó en la calle esa amnistía del 77. Lo increíble es que queremos quitar cruces que llevan muchísimo tiempo, cruces de piedra y cruces que era un homenaje a todos los que habían muerto en la guerra civil y en muchos casos a los caídos que había habido, efectivamente, como tú dices, y en cambio se está consintiendo, permitiendo que se llene de cruces amarillas las playas catalanas y nadie hace nada. O sea, y la simbología que hay en algunas ciudades, bueno, sí, he visto algunas fotos, todo el centro de la calle amarillo, todas las paredes llenas de lazos amarillos, en el fondo con banderas amarillas. O sea, si llega a ver eso Leni Riefenstahl, la gran directora del partido nazi, del triunfo de la voluntad y de Olimpia, se echa a llorar. Es el triunfo de la simbología de un partido totalitario. O sea, se está convirtiendo el amarillo, el lazo, la cruz, y no nos damos cuenta que es casi, solo falta que salga la esvástica o algo así. No, la voz del martillo, es que tendemos a criminalizar. Pero es que estos partidos en teoría eran de derechas, Esto, que era republicana yo por el CAT, los que gobernaban con Convergencia eran de derecha. Uno de los grandes, y la deriva es terrorífica. Uno de los grandes genocidas de este país es Luis Companys y resulta que tiene el nombre de un estadio de fútbol y nadie se lo ha quitado. O la avenida, una de las avenidas principales en Barcelona se llama Luis Companys, un genocida, un asesino. ¿Pasa algo? Nada. Con esos ejemplos, es más, yo creo que una vez al año van todos en procesión a ponerle ¿cómo vas a defender la unidad de España si permites? Pero es curioso, si él habla de la O y el martillo no se molestan, si él habla de la cruz de esvástica, sí. Pero es que no hay que caer en su trampa, a mí me trae sin cuidado que yo les moleste o no. Es igual que a los etarras cuando eran malos y no eran mis amigos, eran fascistas, ahora son hombres de paz. No, los etarras han sido comunistas, separatistas toda la vida, y punto. Es decir, no han sido nunca fascistas, han sido antifranquistas, por cierto. Ha sido en una declaración muy seria que dijo Pablo Iglesias diciendo que todo antifranquista es un demócrata. Y es mentira, porque ETA hay que reconocerlo que fue antifranquista. Eso te hace demócrata, no te hace demócrata. No caigamos en su trampa con el vocabulario, con el lenguaje. Nunca ha sido ETA fascista, ETA ha sido comunista, ha sido una banda de criminales. Yo no me refiero a ETA, pero yo me refiero también a lo de la Yo no me refiero a ETA, Pero llamar nazis a tal es caer en su juego. Lo que gobernaban en Cataluña era Convergencia,
y lo que están permitiendo todo lo que pasa es convergencia. Y eso es la burguesía catalana. La burguesía catalana que ha sido lo de CUP era marginal, O sea, no nos confundamos. Y Izquierda Republicana, y le molesta cuando le señala la esvástica. La doy el martillo no le molesta. Pero sí que me da igual lo que le moleste a ellos, si es que a cada uno lo suyo. Izquierda Republicana es un partido más. No, porque se ve ante el espejo, Su único mérito, por decirlo sarcásticamente, el año 39 ahí matando curas según salían corriendo hacia Perpiñán. Eso sí, luego Junqueras dice que es muy católico y que va todos los domingos a misa. Estas son las contradicciones. Artur Mas, cuando era presidente de la Generalidad, un día estaba firmando con Junqueras y el otro iba a la beatificación de monjas asesinadas por su socio de gobierno. Esto, bueno, pues estas cosas hay que decirlas. Y si estas cosas se llegan a decir, se llegan a plantear, no estaríamos quitando cruces, porque el mal avanza porque no tiene a nadie enfrente que le haga frente. Valga la redundancia. Claro, y lo cual nos lleva a que estamos en una guerra de símbolos. Claro. Resulta que por una cuestión ideológica o se acepta nuestra bandera o se rechaza. Afortunadamente, en algunas ocasiones hay actos que nos reconcilian con este hecho, como por ejemplo lo que hemos vivido este mismo fin de semana en Brunete, en la localidad madrileña de Brunete, donde hemos asistido a un homenaje a la bandera, a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las víctimas del terrorismo. Tenemos un reportaje que veremos de inmediato, pero alcalde de Brunete, ha sido una fiesta importante, ¿no? Bueno, sí, ya llevamos, este es el 5º año que llevamos realizándolo. Este año he tenido una particularidad y es que se ha realizado en la Plaza Mayor de Brunete, es decir, el homenaje en sí, y luego ha habido un desfile por toda la calle Real de San Sebastián en el que han participado más de 200 militares y entre fuerzas y cuerpos de seguridad, porque ha venido la Policía Nacional, Guardia Civil, jóvenes. Pues vamos a ver una pequeña crónica que nos ha elaborado nuestro compañero y amigo Kake Minuesa para ver qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en Brunete. De España. Estamos en Brunete, donde hoy se homenajea a la bandera, a las víctimas del terrorismo y a los que dieron su vida por España. ¿Quién nos va a guiar? El alcalde de Brunete. Un año más, Brunete rinde homenaje a la bandera de España, a los caídos por España y a las víctimas del terrorismo. Rendimos honor a la bandera que nos hermana, que nos une y que nos iguala a todos los españoles. Una bandera roja, roja igualda, que despierta los más puros y nobles sentimientos de orgullo de ser y de sentirnos españoles. Es indestructible y ennoblece y recuerda el pasado glorioso de una de las naciones más antiguas del mundo. Por mucho que haya hoy quienes intenten negar esta evidencia histórica, a ellos especialmente les digo que España está muy por encima de quienes tratan de destruirla y desmembrarla. No lo han conseguido antes. Y que sepan, que escuchen, que oigan, que no lo van a conseguir ahora. Bueno, el reportaje completo de nuestro amigo Kake Minuesa lo pueden ver completo en internet desde varios minutos y en él se ve todo el tema del desfile, el regimiento inmemorial del Rey número 1, la UME. Bueno, alcalde, me estabas contando. Y la finalización del discurso que hablo de los golpistas también, porque es una parte bastante importante y muy llamativa, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues llevamos haciéndolo unos cuantos años. Este año, como digo, ha sido especial porque han participado la UME, ha participado los Guardias Civiles Jóvenes, la Policía Nacional, el Inmemorial, es decir, bueno, pues un conglomerado de fuerzas y cuerpos de seguridad que han querido vivir con nosotros y con todos los vecinos. Tenemos que decir que repartimos más de 1000 banderitas de España entre los vecinos y hubo muchos que se quedaron sin bandera porque, bueno, pues la verdad es que fue un efecto llamada importantísimo. Y a mí lo que me da pena es que algo que debería ser normal en todos los pueblos de España, a lo mejor no con esta magnitud, pero sí algo normal en todos los pueblos y ciudades de España, se vea como un hecho anecdótico por el único motivo de que en estos momentos tenemos un cierto complejo de bueno, poner en valor lo que nos une, que es la unidad de España y, por supuesto, valorar la bandera de nuestro país, de nuestra patria, que, bueno, pues debemos estar orgullosos simplemente por el hecho de ser españoles. Yo creo que deberíamos invitar a otros alcaldes, algunos otros también lo hacen, pero que hagan actos de homenaje a nuestra bandera, de reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre todo de homenaje a las víctimas, ¿nos parece? Vamos a ver, yo
No, yo me atrevería a decir muy rápidamente que con alcaldes como Borja Gutiérrez no todo está perdido. Y eso es un síntoma de esperanza, ¿no? Bueno. Yo si viviera en Brunete no votaría al PP, pero sí votaría a Borja Gutiérrez. Bueno, eso es una contradicción en sí misma. No, en las elecciones municipales se vota a la persona por encima de las siglas y yo creo que Borja está haciendo méritos suficientes para estar unos cuantos años más como alcalde de Brunete. No solo por el homenaje a la bandera, que también que hay que tener valentía. Es lástima decirlo así, pero hay que tener valentía para hacer un homenaje a la bandera de España en España, sino por su magnífica gestión en otras cuestiones. Yo creo que una de las poquísimas cosas que ha sido favorable a consecuencia de la crisis catalana ha sido que se recupere un nacionalismo español sin vergüenza, ¿no? La recuperación era impensable, eso lo hemos dicho y lo ha dicho todo el mundo, que era impensable ver el mar de banderas nacionales en las calles de Barcelona, en las manifestaciones que ha habido. Incluso las palabras y las aptitudes que han tenido partidos de izquierda con respecto a la bandera y el mismo presidente, ¿no? El mismo presidente actual hace pocos años se envolvió ante en un una fondo de bandera enorme. Ese tipo de cosas ha sido un mal que ha adolecido a este país durante todo el periodo de transición, porque da la sensación para mucha gente, sobre todo para partidos de izquierda, que este país había nacido al finalizar la guerra civil o al comienzo de la guerra civil. Este país tiene una historia de muchos de varios centenares de años que va más allá del resultado de la guerra civil. A mí me parece muy interesante que aptitudes como las de nuestro querido alcalde se desarrollasen en más ayuntamientos, pero yo creo que en gran medida o en parte ha desaparecido ese pudor que existía en incorporar el símbolo de la bandera de todos en el día a día de mucha gente. Lo que pasa es que no solo estoy completamente de acuerdo que quizás un poco ha mejorado o se ha esquivado ese pudor, pero este homenaje no solamente es a la bandera, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los caídos por España, sino también a las víctimas del terrorismo. Y ahí es donde también tenemos que incidir mucho, porque las víctimas a día de hoy viven de la memoria, básicamente, porque si no hay memoria no hay dignidad, no hay justicia y por supuesto de la verdad. Y hay 400 etarras todavía, 400 asesinatos que no han sido todavía esclarecidos. Y esos etarras están en las cárceles, muchos de ellos, y pueden ayudar a esclarecer esos asesinatos. Hay muchas familias que desconocen quién mató a su padre, quién mató a su madre, quién mató a su hermano, quién mató a su hijo, por el único motivo de que, bueno, pues no se ha localizado el criminal, ¿no? Esa memoria que ahora muchos intentan blanquear con este falso, que también lo digo, esta falsa rendición, entrega de armas, eso no podemos dejar engañarnos. Hay que seguir recordando a las víctimas para que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió y que haya asesinos sueltos en la calle y otros en las instituciones. Perdóname, al hilo de esto, no solamente los que están en las cárceles, sino los que han salido. Al hilo de esto, hoy se cumple el 50 aniversario del asesinato de Bob Kennedy. El asesino de Bob Kennedy, que era un palestino cristiano, lleva 50 años en la cárcel. 50 años en la cárcel, entró con 30, sí debe tener 72 o cosas así. Y nadie allí en Estados Unidos pone en duda que va a morir en la cárcel. Es decir, pongámonos en el caso de que hubiera sucedido, bueno, no pongamos en el caso, hay casos, es decir, hay gente que tiene a sus espaldas varios asesinatos y está en la calle. Tiene 25 crímenes a sus espaldas y está en la calle, otros 18 está en la calle, es decir, yo conozco, por desgracia, no por la amistad que me une a ellos, sino porque son víctimas del terrorismo y están absolutamente olvidados. Hablábamos antes de Borrell es uno de los culpables de que esta marea patriótica, por decirlo de alguna manera, domesticar la protesta. Eso, ojo con ese detalle. Muy bonitas este tipo de iniciativas, pero insisto, con la ley de la memoria histórica, dentro de 80 años, estaremos quitando el nombre a estas víctimas y estaremos dándole el nombre de las calles a los verdugos. Porque las placas que estamos quitando estos días, 82 años después, son de víctimas que fueron asesinados por lo que en esa época se llamó el terror rojo. De aquí a 80 años, os aseguro que los nombres y plazas, como por ejemplo víctimas del terrorismo, serán sustituidos y se sustituirá por no estaré yo de alcalde en Brunete, pero mientras yo esté de alcalde en Brunete, la plaza de la víctima del terrorismo no se va a quitar. Hay alguna sección como Mercedes de Formica
que vamos, tampoco era sospechosa. Hombre, Mercedes Formica, una gran falangista y una no feminista. Porque es que no lo cuentas todo, ¿eh? No lo cuentas todo. No lo cuenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, le han quitado la calle al general Muñoz Grande, un luchador contra el comunismo y a favor de la libertad, y se la dan a un comunista por el hecho de ser comunista, un tío como Marcelino Camacho, que estaba en la cárcel celebrando los crímenes de ETA. Y además, cuando él militaba en el Partido Comunista, es cuando ETA colaboraba con el Partido Comunista de España. Y Marcelino Camacho, pues nos cae muy simpático porque era un tío con un jersey raído y que tenía... Pero lo de Mercedes te ha gustado. ¿Te ha gustado lo de Mercedes o no? Claro que me ha gustado lo de Mercedes Formica, claro que sí, claro que sí. Es un bonito, y yo oye, lo he dicho Borja, en varias ocasiones. Borja, ¿cuándo vas a hacer el año que viene el acto que podamos ir? Pues el año que viene haremos, si Dios quiere, una jura de bandera en lugar de hacer un homenaje, pues porque lo están demandando mucho los vecinos, y lo haremos con una cierta antelación al episodio electoral, porque si no luego nos reprochan. De electoralistas. Exacto, se puede ser de Brunete ese día, se puede ser. Por supuesto, ya os avisaré. Manuel, pero una cosa, nada más, has hablado de Mercedes Formica, efectivamente le han dado una calle, pero también se le han dado a 13 asesinas en el nombre de las 13 rosas, y son 13 asesinas, ¿no? Y hombre, pero permíteme que por lo menos alguna vez acierten en algo. No, han acertado. Y tengo que decir además que lo de Marcelino Camacho que decías tú antes, que estoy completamente de acuerdo, no solamente se han contentado con darles las calles, sino que a nivel municipal han establecido en todos los municipios donde tiene representación Podemos, incluido el mío, llevar una moción para que se pusiera también una calle a nombre de Marcelino Camacho, y después figurar en Brunete el resultado de la moción cuál ha sido. Que de momento no. De momento vamos a esperar por aclamación, a tiempos mejores. Por aclamación. Por eso es importante que Borja Gutiérrez siga de alcalde de Brunete. No, hombre, y es muy importante la recuperación de los símbolos que nos representan a todos, sí, claro. Porque el hecho de que la bandera española, vamos a ver, es la izquierda la que ha renunciado a ella, no la derecha quien se la ha apropiado, no nos engañemos. Y yo me imagino que la izquierda razonable hoy en día se está dando cuenta del grave error que históricamente cometieron renunciando a sus símbolos nacionales como son la bandera y el himno. Hay otro error gravísimo que se comete en la transición, lo comete el idolatrado Adolfo Suárez, que es uno de los golfos también que merece el capítulo aparte que hablemos de él, y es que él prohíbe la utilización de la bandera nacional excepto en actos oficiales. ¿Y por qué? Se da mayor preeminencia a los símbolos regionales por encima de la bandera nacional. Es más, estaba prohibido llevar la bandera nacional porque te ponían multas. Esto que está pasando ahora, que tú pones la bandera en el balcón, en los años 70, 79, 80, 81, te podían multar por colocar la bandera. Y eso no fue la izquierda, fue Adolfo Suárez. Yo te voy a decir una cosa, Javier, desgraciadamente, vamos a ver, es que yo creo que los políticos ha llegado un momento, los políticos de bien, es decir, aquellos que creemos en la unidad de España, del partido político que sean, que tenemos que hablar alto y claro. Y no podemos tener miedos, no podemos tener complejos y no podemos mirar de perfil. A mí me ha pasado en esta circunstancia, me ha pasado en otras ocasiones, cuando hicimos homenaje a la libertad de Leopoldo López, estuvimos amenazados durante un gran número de días por la izquierda, estuve amenazado particularmente por la izquierda radical de este país, los podemitas, la Sexta también, es decir, una serie de agentes subterráneos contra la unidad de España y contra aquellos actos que la promulgan, ¿no? Pero lo que me ha sucedido en esta ocasión ha sido algo que incluso me ha dado pena de la gente cómo llega a tener esa mente tan torticera. Nosotros en el anuncio para todo el municipio, la convocatoria para la asistencia a este acto, en los carteles, simplemente había homenaje a la bandera, a las víctimas del terrorismo y los caídos por España y una bandera de España. No había nada más, se citaba la hora de comienzo del acto. Bueno, pues se ha puesto en diversos puntos singulares del municipio, incluido en los tablones de anuncio de fuera, los que están en las fachadas de los colegios. Bueno, pues los señores de Podemos me han denunciado al defensor del menor por utilizar a los menores con actos políticos. Ah, sí. Sí. Entonces, los señores de Podemos, bueno, pues señores de Podemos, aquí estoy, llévenme preso, pero voy a seguir haciéndolo. Y lo voy a seguir poniendo allí, porque los papás necesitan estar informados. La bandera no es un acto político, es algo que nos une y debemos estar orgullosos. Y gente como ustedes, que estén todavía representando las instituciones, es lo lamentable de este país. Aunque, ojo, tengo un amigo que dice que antes que quemar contenedores los prefieren las instituciones. Yo no lo tengo tan claro, porque han venido a manchar el buen nombre de las instituciones de este país. Te recuerdo que esos de Podemos que te han amenazado a ti son los mismos que han apoyado a esos profesores que hostigaban a los niños hijos de guardias civiles, ¿eh? Esta es la doble moral, pero estas cosas hay que denunciarlas, ¿no? Hay que denunciarlas continuamente. Ya lo hago públicamente para que por eso digo para que lo sepan. Estos de Podemos también están a favor de los agresores de Alsasua. Estos de Podemos están a favor de un maltratador de mujeres como Bódalo, al que tienen idolatrado. Bueno, y así hay embarazada. Y embarazada 7 meses, efectivamente.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí ha llegado el debate, creo yo, ¿eh? Pues me ha sabido muy a poco, Javier. Sí. Me ha sabido muy a poco. ¿Te ha sabido a poco? Pues no te preocupes, que tendremos ocasión de sacar muchos más temas, ¿eh? Para que nos ilumines con tu punto de vista. Sin duda interesante. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. La verdad es que nos hemos acostumbrado a una semana en la que cada día se nos llena de noticias que no nos caben ya ni en los periódicos, se desparraman las noticias por todas partes. Hace apenas una semana, efectivamente, como tú mencionabas, era protagonista Albert Rivera, y ahora ¿quién se acuerda de él? No, hace una semana era protagonista Mariano Rajoy por haber aprobado los presupuestos con 7 grupos políticos dispares y una lección de democracia. Y Albert Rivera estaba tan contento porque todas las encuestas le daban alas, parecía que todo era una maravilla, se había permitido el lujo poco antes justamente de tirar un poco de la cuerda a Mariano Rajoy, diciéndole qué pasa con el 155, que tiene que apretarlo más, y daros cuenta, en apenas ¿Qué sería Albert Rivera sin las encuestas? Anda, que como hagan desaparecer las empresas de demoscopia, a este señor le da un pachus. Lo que ha tenido Rajoy fue también un punto de ingenuidad al pactar con esos 7 grupos parlamentarios, más que elección de democracia, ¿eh? Ha sido un punto de ingenuidad porque negociar con pero es que nadie se podía imaginar el resultado. Sí, yo sí. Bueno, yo sí tú porque eres un iluminado. No, es que eso te pasa cuando juegas con gente desleal. O sea, el PNV venía negociando hace tiempo. El PNV, a ver, yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía que hacer, aunque el PNV, estoy de acuerdo con Javier, ha sido históricamente un partido traidor. Traicionó la Guerra Civil Española y traicionó una serie de puntos. Mi ánimo estaba poner el broche final para despedir. No incendiar nuevamente el debate. No pretendía estar echando gasolina en las brasas. Hemos vuelto otra vez. Bueno, pues entonces empecemos de nuevo. Buenas noches, amigos. Bueno, señores, Manuel Bernaldez, gracias por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias. Javier García Isaac, siempre un placer, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, gracias y enhorabuena por ese homenaje a la bandera. Muchas gracias. Y muchas gracias, Luis Magán, por haber estado con nosotros. Nos vamos, nos despedimos, pero nos dejamos con la película. Esta noche, Ciudad de Corrupción. Es un thriller de lo más interesante. Nos narra las peripecias de Jack Sweeney, un hombre que tras salir de la cárcel pues trata de tener un trabajo honrado para tratar de reconducir su vida, pero la verdad es que el destino le lleva a otros derroteros distintos. Se verá involucrado en un violento atraco y no tendrá más remedio que reaccionar. No se la pierdan porque es de lo más entretenido. Nosotros nos despedimos, pero volveremos mañana como siempre a las 10 de la noche aquí en una nueva edición de Los Intocables. Que descansen.